Ahora estamos viendo, por ejemplo, estamos viendo la subida del oro y caídas en petróleo, rendimiento de bonos y renta variable. Esto es una recesión. Yo creo que van a endurecer o sobre todo en la próxima reunión pues se va a tratar con más profundidad el tema del balance de Banco Central, ¿no? Ha intentado transmitir de una manera mucho más prudente que Powell y mucho más elaborada que no van a hacer pausa. Pero es que, ¿qué pueden decir, Héctor? Si es que mira cómo está la inflación de la eurozona. Y lo que tenemos por aquí es, como veis, mi cuenta de Twitter, las reacciones de Goldman Sachs ante la decisión de la Fed. Y como bien dice, aquí los mensajes hacia una pausa de junio no fueron tan fuertes como esperábamos. Enfatizó 2 veces que la eliminación de la guía anterior es un cambio significativo apoyando nuestra previsión de la pausa en junio. Se apoya esa sensación de que viene la pausa, efectivamente la pausa es lo que descuenta el mercado para la próxima reunión de junio, pero no enfatizó eso, también hizo que los mercados cayeran, provocó que la banca regional tampoco lo viera con buenos ojos y sobre todo después de la tensión previa que había, el inversor de la banca quiere tranquilidad y no la recibió. Esto es un problema de confianza y el miedo sigue, y por eso vamos a estar muy pendientes de la apertura del ETF del sectorial de la banca regional de Estados Unidos. A las 3:30 de la tarde estaremos muy atentos, 3:30 de la tarde hora española, por supuesto, aquí hablamos en hora española. Estaremos muy atentos a la apertura del mercado americano y cómo abren los bancos regionales y PacWest Bancorp y cómo puede repercutir todo esto. Además, paralelamente tendremos la rueda de prensa de Christine Lagarde. Es decir, que hoy se antoja una jornada de mucha información económica y seguramente novedades. Como digo, el Banco Central Europeo también va a estar muy pendiente de los últimos datos de restricción del crédito que ha habido en la eurozona. Se ha restringido el crédito al mayor nivel de hace muchos años. Esto seguramente lo tengan en cuenta a la hora de tomar las decisiones monetarias y por eso han pivotado las perspectivas de subidas de tipos de interés de 50 puntos básicos a 25 puntos básicos. Yo pensaba que iba a seguir esa hoja de ruta, porque además eran muy severos a la hora de decir, no, quedan muchas subidas de 50 puntos básicos, y ya uno no sabe qué creerse, ¿no? y qué medir, pero por ahí yo creo que van a ir los tiros. Bueno, José Aje, buenas tardes, gracias por pasarte por aquí y saludar. Me dices, Javichu, concentrar todo en 3 o 4 bancos grandes. No creo que lleguemos a ese punto. No creo. Ahora estamos sobre reaccionando también a todo esto. No creo que lleguemos a ese punto de que queden 3 o 4 bancos grandes en Estados Unidos exclusivamente. Generalmente, cuando se producen unos momentos de más tensión bancaria, siempre nos ponemos en el peor esquema, ¿no? Por ejemplo, en 2008 se pensaba que iba a ser casi el final del capitalismo. Era algo habitual, ¿no? Es decir, esto casi es el fin del capitalismo, va a estallar todo el sistema y tal. Se tiende a sobrereaccionar. Seguramente, pues, más bancos fallen si no se impide y si no se garantiza cierta confianza por parte del sistema. El miedo es libre, como expliqué en mi intervención el otro día en Radio Televisión Española, en el canal 24 Horas, en la intervención que tuve. Y el miedo, pues, necesita pausarse. Y lo que el mercado está esperando es que hablen de recorte de tipos. No es lo que yo estoy esperando, que hoy he tenido una discusión por ahí en Twitter con este tema, ¿no? No es que yo esté esperando una decisión de recorte de tipos. Es decir, el mercado cree que va a haber una recesión inminente, con traducción de desempleo fuerte ya. Yo creo que todo esto se está cocinando a fuego lento, que señales de recesión probablemente tengamos en los próximos meses, y recorte de tipos seguramente después del verano, no inminentemente en la reunión de julio, como está descontando el mercado. Después del verano puede ser en el último trimestre de este año. A lo mejor ahí sí que puede plantearse la bajada de tipos, perdón, pero dependerá de la dimensión de la recesión económica, que ahora mismo está gestándose, ¿no? Y que sería la primera vez en la historia que los indicadores adelantados fallan si no se produce una crisis económica. Yo creo que tenemos grandes probabilidades de irnos en esa dirección y me puedo equivocar, pero bueno, yo creo que esa es la situación, ¿no? Y esto con respecto a lo que decía Goldman Sachs, y fijaos que también lanzaba estas últimas horas las previsiones BNP Paribas.
el banco francés, y comentaba que la evidencia empírica sugiere que el empleo cambiará en negativo de manera persistente poco después del comienzo de una recesión, es decir, una vez que se confirme, ¿no? Y que su opinión es que se produzca en el segundo semestre del 2023. Esto, las nuevas expectativas de BNP Paribas, que si bien han sido cautos siempre, ahora han cambiado a un posicionamiento quizás un poquito más pesimista. Así que, bueno, pues esto hay que tenerlo en cuenta sobre las decisiones que se tienen que tomar. Bien, en el programa de hoy, bueno, antes de seguir adelante con el directo, os recuerdo que no lo he dicho en el día de hoy, además que si os gusta el contenido, por supuesto que sigáis el canal o que os suscribáis, que nos ayuda bastante, que os unáis a mi comunidad de Discord. Ayer os incorporasteis a Discord muchísimas personas, así que fantástico y felicidades y muchísimas gracias por uniros a la familia, ya más de 1.400 personas. Ahí compartimos información en tiempo real, análisis, gráficos de interés, debates con vosotros, debates sanos, por supuesto, ideas de inversión, de todo. Lo tenéis ahí al alcance en mi comunidad de Discord, así que vamos a ver si hacemos la familia más grande y os espero por ahí. Los nuevos que estéis por aquí, animaos y uníos a Discord, y los que estáis muchos por aquí comentando, sé que pertenecéis a la familia, así que recomendad que se unan a Discord. Me dices por aquí, José, que gran comunidad de Discord, yo estoy enganchadito, pues fantástico, qué bien que estés tan enganchado, porque yo creo que, bueno, intentamos hacer ahí lo mejor posible, y trasladando la información en tiempo real. Bien, en el programa, ahora en 3 minutitos de nada, que de hecho ya aprovecho para decirle a Chris que lo vaya comentando por redes, va a conectar con nosotros John Economist, vamos a hacer el balance, como he comentado yo ahora, de lo que tuvimos ayer con la reunión de la Reserva Federal, la previa de la Fed, la previa del BCE, de lo que podemos esperar a partir de ahora, y después reaccionaremos al comunicado del BCE, que será a las 2:15. Antes preguntaban a qué hora se emite el comunicado. 2:15 hora española, hora central europea. Se publica el comunicado del Banco Central Europeo de la decisión de tipos de interés, y la rueda de prensa a las 3:15. Y por aquí con nosotros John Economist. ¿Qué tal, John? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Héctor? ¿Qué tal? Nuevamente a tu canal, un placer, como siempre, y con ganas de ver qué nos prepara la señora Lagarde hoy. Vamos a ver, ¿no? Es muy intenso lo que tenemos, yo creo, en toda la jornada de hoy. Ayer sí que fue un día bastante con mucho ruido. Antes de irnos a la previa del BCE, porque tenemos unos minutos por delante antes de conocer el comunicado y vamos a estar un buen rato contigo, ¿qué te pareció ayer la reunión de la Fed? ¿Te decepcionó el mensaje de Powell? ¿Cómo lo viste? ¿Crees que era lo correcto lo que comentó? ¿Cuál es tu opinión? No es que me decepcionó, sino que de las 4 opciones que tenía, que era subir 50, 25, pausa o recortar, creo que solo tenía 2 caminos, o 25 pausa. Y dentro de esos 2 caminos, yo creo que era peor hacer una pausa justo ayer por cómo venía estas últimas 2 semanas el mercado, ¿eh? Porque tú ahí justamente haces una pausa y el mercado lo primero que dice es: ¿qué saben estos que nosotros no sabemos? Para que hagan una pausa cuando hace 48 horas iban a meter 25 y 25. Yo creo que hubieran endurecido el mercado de tal manera que habría sido equivalente a varias subidas de 25 puntos básicos. Yo creo que Powell dijo, mejor subir nosotros y dar el mensaje de control, todo, y que después la charla de Powell fue bastante sosa, sí, light, es un poco esperpéntica, porque la primera frase que soltó fue que el mercado bancario de Estados Unidos está sólido y resistente, y ya hemos visto esta noche lo que está pasando. Con lo cual, bueno, da la sensación de que ellos ya por fin han conseguido su objetivo, que era indexar con la inflación, con el 5,25. Y ahora, a partir de ahora, el kit de la cuestión será ¿cuánto va a durar esa pausa? Ahí está. Yo creo que la longitud de la pausa está el kit de la cuestión. Pero claro, yo lo de la decepción también te lo preguntaba, porque a mí sí que me parece que, y sobre todo la banca de inversión, ¿no?, que ahora lo comentaba en la introducción, creo que les decepcionó el hecho que no dejara muy claro que va a haber una pausa, no ahora, sino en la siguiente reunión. Sí que dijo, hemos cambiado el mensaje, pero lo dijo data dependencia, reunión a reunión. Y yo creo que también la decepción del mercado y la caída posterior viene por ahí, ¿no? Porque se esperaba quizá que dijera 25 y pausa seguro. Pero fue un poco ambiguo, ¿no? A la hora de manejar el mensaje. No dejó incluso abierta la posibilidad de subidas. No lo dijo directamente, pero no fue claro en el mensaje. Sí que dijo, hemos cambiado el discurso, que ya es como interpretarlo, pero luego dijo, no, pero partido a partido, no sabemos, tenemos miedo de no saber si estamos haciendo lo suficiente, que eso también estaba abriendo la puerta, pues a lo mejor, quién sabe, subimos o no subimos, no sé. Entonces yo creo que eso el mercado le decepcionó, no sé cómo lo ves. Sí, de hecho llegó a reconocer que la FED había cometido el error, incluyéndose a él, de que quizás no habían previsto muy bien el escenario y que iban siempre por detrás de la curva. Es correcto lo que dices, realmente no dijo la palabra pausa, todo y que se intuía que la pausa
estaba entre los planes de cara a junio. Y es verdad que siempre han ido un poco data dependientes y ahora con más motivo de decir, bueno, subimos 25 y ahora sí que habrá que ir un poco partido a partido, ir viendo, ir cerrando reunión por reunión, porque vemos que en 48 horas o unos días se te gira la tortilla de mala manera, porque ya estamos viendo como bancos que realmente no pasaba nada, simplemente por el hecho de empezar a demostrar lo que ya sabíamos todos que era la fuga de depósitos, se están cayendo. No es porque sean bancos que tengan algún problema en sí propio de ellos, sino que es el simple hecho de la narrativa de que hay miedo, hay hay pérdida de confianza. Entonces, claro, estamos viendo que en cuestión de horas te cambia todo el panorama. Por tanto, yo creo que por fin son conscientes, no como el error que hacía el BCE, que era que ya te avanzaba lo que iba a hacer la siguiente a un mes vista, sino que dicen, bueno, ya estamos más o menos donde decíamos, donde en su momento Bullard y compañía decía que llegaríamos y los tomábamos como locos, ya estamos ahí, estamos en el 5,525, ahora sí a la siguiente y con una inflación en principio ya indexada, vale, podemos tener un poco el margen, esa cuerda de decir, vale, ahora vamos a esperar y conforme nos acerquemos a la reunión, pues decidimos. Y que es verdad que comenta las actas que hubo unanimidad de la subida de 25, con lo cual en este aspecto, a referencia anterior, no hubo tanta disputa, pero yo creo que son conscientes de decir, bueno, asumimos que hemos hecho errores, que vamos tarde, lo que no haremos ahora es vaticinar lo que va a pasar viendo que en cuestión de horas se nos puede girar todo. Y fíjate, sí, no, totalmente con lo que estás diciendo. A mí me llamó mucho la atención, un poco por hacer balance de todo lo de ayer, que en un momento le preguntaron por la recesión económica y él decía que estaba posicionado como que seguramente se puede evitar la recesión y que parte de su equipo no. Y además lo desveló ahí, ¿no? Dijo, parte de mi equipo cree que va a haber una mild recession, es decir, una recesión suave, pero yo no creo esto. A mí me pareció eso que no debería decirlo, ¿no? Quizá fue un fallo comunicativo, ¿no? Y además lo que dice Chris por aquí también por el chat, que más dubitativo que de costumbre también. Yo creo que tenía una reunión difícil y fíjate que tampoco le salió muy bien la jugada después porque la banca regional de nuevo, otra vez con mucho ruido después de la sesión, en el mercado After Hours, PacWest, Bancorp, llegó a caer más de un 55%. Hoy probablemente tengamos ruido con todo esto y más baño de sangre en la banca regional. Sí, de hecho, mira, estaba bajando ahora el Western un 15 antes de abrir mercado y casi un 40 para West. Sí, habrá problemas seguro. Y sobre todo el tema es porque Powell, sí que es verdad que quizás no tiene mucha habilidad de la comunicación, cosa que sí que es verdad que es bastante mejor que Lagarde, pero ahí quizás se le fue un poco de las manos o el subconsciente lo contradijo diciendo que realmente había cierta discusión sobre el posible aterrizaje. Yo creo que esta gente no sabe ni dónde está la pista, o sea, no sabe ni cómo van a aterrizar. Y unos dicen esto, unos dicen aquello. La prueba es que están pasando cosas y van un poco al salto de mata y van tirando de soluciones que son un poco vía parches. Bueno, yo creo que es lo que decimos. Estamos, yo creo, en el punto más delicado del ciclo. Igual como siempre los extremos, tanto cuando inicias, porque si inicias tarde o inicias temprano, como cuando hay que girar. Y ahora mismo estamos en el punto más delicado del ciclo, ya que estamos en el extremo y todo está bastante tenso. Y lo que decimos, condiciones críticas endureciéndose con los bancos, problemas. Estás en ese momento ahora que cualquier frase que no la digas como tiene que ser, porque se te venga arriba con la originalidad y respondas a lo primero que te aparece por la cabeza, la puedes liar y mucho. Yo creo que ahí están un poco más precavidos, todo y que a veces se les filtra estas cosas. Pero ahora mismo Powell está en esa situación de decir, cuidado, que cuando salga a ver lo que dices, porque estás en el momento más tenso de todo el ciclo y la puedes liar bastante. Y seguramente los mercados también ahora más volatilidad, ¿no? Cabe esperarse. Sí. Después del día de ayer, yo creo que ahí vienen más ruidos, ¿no? Es que de hecho, ahora estamos viendo, por ejemplo, la subida del oro y caídas en petróleo, rendimiento de bonos y renta variable. Esto es una recesión. La típica recesión suele empezar ya a confirmarse por este tipo de movimiento de mercado que hasta ahora parecía que iba un poco descorrelacionado y cada uno iba a su rollo. Y con lo cual estamos viendo esto, por una parte, y por otra, las volatilidades enormes que vienen desde el mercado de bonos que están afectando el stock. Entonces, yo creo que ahora mismo estamos en ese punto de que ya el mercado, quizás estamos ya en una recesión, pero como siempre vamos tarde en la confirmación, ya estamos ahí. Y ahora falta saber cuánto de profunda es y lo que decimos al principio, qué duración va a tener la pausa. Que yo creo que la pausa viene claramente condicionada por movimientos en macros y a nivel de economía. Si la economía realmente tiene un bache gordo, les va a favorecer, en principio, por la indexación de la inflación y aparte por el shelter, ya está empezando a presionar un poco la inflación. Les va a ayudar, la otra cosa es bajarla al 2%, eso les va a bajar, les va a ayudar a bajarla y quizás puedan realizar un ajuste antes de final de año. A mí me cuesta pensar que aguanten los tipos hasta final de año por como estoy viendo la economía, porque también datos empresariales, sí, son mejor de lo estimado, pero yo creo que el baremo está bastante bajo
ya lo han hecho ya con vista de decir, bueno, ponemos los baremos bastante bajos para que estén por encima de las estimaciones y podamos vender el cartel de que está bien. Porque no recordemos que las elecciones están aquí. Y Biden lo que no quiere es que se le tuerza el empleo y que se le tuerza el petróleo. Porque si se le tuerce el petróleo, se le crean problemas dentro del país y con inflación, y si ya empieza a desajustarse el empleo, tiene un problema. Yo creo que ahora mismo esas dos cositas tienen que ir ajustándolas para que no se les vaya de las manos. Y ojo con la negociación del techo de deuda, ¿no? También, que eso va a traer mucha cola. Que, insisto, yo siempre lo digo, llegarán a un acuerdo, siempre llegan a un acuerdo. Pero otra cosa es que haya un cierre. Sí, exacto. Y seguramente lo van a tensar hasta el último instante. Eso seguro. Claro, es que ahí tienes tres opciones. Vale, llegan al acuerdo, perfecto. No llegan al acuerdo y el descalabro puede ser bastante importante. O el 3 es la ambigüedad que están creando. Decir, vale, siempre llegáis a un acuerdo, pero las condiciones que son actuales son distintas, hacia dónde tiramos, no tiramos. Encima tenemos el problema de que hay el periodo electoral entre medio, entonces siempre hay disputas de que los partidos quieren tensar la cuerda al máximo para apretar mucho al otro y ver quién cede antes. Y en el problema de ceder antes, estás haciendo que por ejemplo, el colateral de más calidad, que es el de 4 semanas, se esté desajustando mucho respecto a un mes a los de 3 meses. Creas tal desconfianza que ahora mismo se puede producir un impasse de 2-3 semanas donde el tema de condición de crédito entre bancos, entre empresas, se bloquee, porque la gente no se fíe. Es decir, yo no te voy a prestar ahora, espérate que esto se solucione y hablamos el mes que viene. Y esto es una caída brutal de la economía. Total, sí. Dame un momentito que voy a compartir ya pantalla porque en cuarto de hora tenemos la decisión de tipos. Un momentito. Y ya lo tenemos por aquí. Bueno, estamos en la página del Banco Central Europeo y mientras tanto estaba echando un ojo también a novedades. Ya es temprano por la mañana en Estados Unidos, a ver si también tenía contestaciones por aquí de contactos que tengo desde allí. Y sí que también he echado un ojo por Twitter y están todos muy pendientes de la situación de PacWest, que ha asegurado que tiene la liquidez disponible para hacer garantía de todos los depósitos, cosa que me parece muy extraño, ¿no? Muy extraño. Seguramente haya habido fugas en las últimas horas que no sabemos todavía ni tenemos. Esto me huele a lo que dijo Silicon Valley Bank en su momento de podemos garantizar, tenemos solvencia, no pasa nada. Siempre es el mismo proceso, John. Es como el día de la marmota, ¿no? Casi. Siempre es lo mismo. Si pasó en el 2008 igual, aquí no pasa nada, todo tranquilo. Ayer Powell sale y dice esto es sólido, que no hay problemas. No pasaba ni 4 o 5 horas y estaba derrumbando el banco un 60%. Digo, ¿pero esto qué es? Y sí, igual, los mensajes siempre de tranquilidad, como el de Credit Suisse también, todos hacen lo mismo. Claro, es que tampoco pueden hacer otra cosa. El que salga a decir, sí, tenemos un problema, que se nos está yendo la gente, claro, es que la acabas de liar. Es decir, bueno, suelta el balón, suelta la mentira e intenta frenar un poco todo. Pero está complicado el tema bancario, sobre todo los pequeños bancos. Yo creo que sí que habrá quizás una concentración a nivel, no 3-4 bancos, pero sí que se habrá una concentración un poco de limpieza en tema de, sobre todo los pequeñitos estos. No sé si esto está planeado, si esto es intencionado, pero tiene toda la pinta. Yo, en mi opinión particular, yo creo que tiene toda la pinta. Por cierto, que si me veis aquí el recuadro de la cámara es que la he reenfocado. Ahora en 2 minutos desaparece como este cuadradito que tengo sobre la cámara, sobre la cara de la cámara nueva. Por cierto, gracias a los que estáis siguiendo el canal de Twitch. Y es lo que está diciendo John, ¿no? Con respecto al tema de los bancos. Por parte del equipo gestor, evidentemente, no les queda otra que intentar calmar las aguas. Es difícil. ¿Qué van a decir? Como dice también por aquí José AG, dice, es que no les queda otra. Efectivamente, es que no hay otra alternativa para ellos. Imaginaos vosotros que tenéis una empresa y de repente se empiezan a ir los clientes de vuestra tienda. Imaginaos que tenéis una tienda como empresa y si van, no, tranquilos, no pasa nada, os hago descuento, tal, lo que sea, ¿no? Para intentar que la gente no se vaya. Es lógico por su parte, pero es verdad que de cara al inversor y a los que hemos visto este capítulo, esta película durante muchas veces, digamos que series parecidas, no las mismas, pero parecidas, pues ya nos suena mal. Es verdad que nos suena mal y que decimos, cuidado, nos preguntaban, ¿puede quebrar PacWest por aquí? ¿Será el siguiente en caer? Pues tiene muchas papeletas. Como no se frene esto, como no actúe, tiene muchas papeletas. Jones, sí, por hacer un apunte rápido y dejarte ya con tu argumentación, hoy se filtró a Fox, lo he comentado hoy en mi cuenta de Twitter, también a través de mi canal de Discord, que os invito a que os unáis, como os he dicho antes. Se filtraba a la Fox que tanto FEDIC como el Tesoro americano están planteándose ya ampliar el límite de los $250.000, ponerlo por encima, es decir, el límite de los rescates de los depósitos en el caso de que fallen. Pero ¿cuál es el límite? ¿No? Porque hay muchos clientes grandes, sobre todo los grandes tenedores, los grandes depositarios,
tienen millones, ya no 250.000 dólares, son millones, y esta gente se va a ir igual. Entonces, ¿qué van a poner? ¿Un límite de 1.000 millones? No lo sé, una cifra al aire, o de 500, es que no lo sé. Si es es que, es poner puertas al campo, ¿no? Sí, sí, es que no puedes. De hecho, los bancos que ahora están teniendo problemas, ya a nivel de volumen, ya son bastante más pequeños que los Silicon Valley Bank, que los First Republic Bank. Pero es que las quiebras que llevamos hasta el día de hoy ya superan a las 25 quiebras que hubieron en 2008. Con lo cual, el volumen es importante. O sea, hay mucho dinero, lo que dices tú. No puedes empezar a subir el límite de los fondos no protegidos porque, primero, ¿quién aún está en esos bancos y con ese margen no protegido? Porque viendo cómo va todo, el siguiente va a ser el tuyo. Por tanto, sácalo de ahí, muévelo o por lo menos diversifícalo. Dos, estoy viendo que el problema no es solo de Estados Unidos. Hace un momento leía también que en Reino Unido se está produciendo un retiro masivo de depósitos en bancos, sobre todo pequeños. Europa no es un problema endémico de Estados Unidos, es un problema generalizado de pérdida de confianza en un Exacto. sistema en ciertos bancos por falta de protección. La gente está empezando a tener miedo. Entonces, es un movimiento que no, difícilmente va a parar si no aumenta la confianza. Por tanto, por mucho que estaba diciendo que está bien, no, si tu banco no tiene problemas. El problema está que es pequeño. Y como sé que es pequeño, pues puede ocurrir este problema. Y por ahí va, y lo que decías tú del techo de deuda y de FDIC, que ahora me ha venido a la memoria, ese tercer caso que te decía de ambigüedad, ahora también decían que quizás iban a inventar una moneda de platino o hacer unos super bonos para intentar, como decir, bueno, un mini préstamo del tesoro hacia el gobierno. Es un despropósito espectacular. Esto lo juntas con la pérdida de credibilidad que está dando el gobierno, la imagen que están dando, la poca credibilidad que están dando los gobernantes como Powell, como Lagarde, y yo, si tengo un depósito que no está protegido, estoy tardando en moverlo. Así están. Por eso están las fugas de depósito. No porque el banco en sí sea deficitario o tenga pérdidas, sino porque no tengo una protección por parte del ente que no sabe ni lo que hace. El problema está que no sabe ni lo que hacen y ahí tienes un problema serio porque no tiene una pauta, no tiene una guía. Nadie sale a decir, vamos a hacer esto y esto. No van lo que dices tú, asalto de mata. Van, pues ahora ampliamos el parche, ahora ampliamos el techo. Ahora, venga, rescatamos a este. Y a este no, a este vas tú y lo compras. Y a este no, me espero el fin de semana y ya veremos el lunes. Yo, si tengo dinero, lo primero que voy es sacarlo. Eso lo tengo clarísimo. Claro, y fíjate lo que nos dice Jokama44 con respecto a todo esto que estamos comentando. Dice, pregúntale a John si esto tiene algo que ver con el interés de introducir las CBDCs. Bueno, ahí es una historia que conté en mi canal, que hubo ya un intento dentro del sector cripto. De hecho, después se vio que había una relación entre FTX y parte del gobierno de Estados Unidos. Y quizás hubo la intención de crear un exchange grande, que llegara a ser mucho más grande que el número uno ahora, que es Binance, para llegar a controlar toda la parte, o sea, DeFi fuera un poco de las normas, de la normativa ley, y a partir de ahí empezar a implementar cierto control. Eso les falló. ¿Qué preocupación tienen ahora? Que quizás para implementar la CBDC necesitan una concentración más pequeña de bancos para usarlos como ventanilla, y quizás los bancos rebeldes son esos bancos pequeños, sobre todo porque un gran porcentaje de sus clientes y sus depositarios son gente que viene nuevamente del mundo startup, mundo tecnológico, mundo de quizás más cripto. Entonces, yo no descarto que sea un intento, no lo que hemos dicho de pasar a 3-4 bancos, pues sí hacer una pequeña concentración en los bancos tradicionales que siempre te deben algún que otro favor, porque siempre estás ahí tú para ayudarlos, de cara a un movimiento posterior para hacer una forma de que te faciliten el acceso o el transferir tu moneda hacia el ciudadano. Y eso no me extrañaría para nada que pasara. Oye, y entre tanto tenemos hoy también los resultados de Apple. Es que vaya Sí, jornada, cierre. tenemos. Claro, esto es determinante también. Como, bueno, todas las tecnológicas están presentando buenos resultados. Esto hay que decirlo. Las grandes tecnológicas en general se están presentando buenos resultados. Pero como se vea desaceleración del consumo, de venta de iPhones o alguna letrita pequeña, con la ponderación que tiene Apple sobre el Nasdaq y sobre el S&P 500, puede haber algún susto. En el caso de que salga algo decepcionante. Igual que si sale positivo, pues será un soporte también, claro. Sí. Mira, yo considero, me voy a mojar, que no, yo soy mucho de mojarme porque no me gusta mucho la bola de cristal, pero como vengo mucho aquí contigo, pues ya, venga, va, como estuviéramos en la barra del bar. Que tomando un café. Sí, yo creo que los máximos de este año ya los hemos visto. Y lo que resta de año es ser un lateral bajista. O sea, los máximos de SP y compañía, yo creo que ya los hemos visto. O sea, a partir de ahí ya, imaginación. O sea, máximos, quieres decir, de este año, 4.200 puntos para el SP, ese rango estaríamos manejando para el SP como yo creo que esa alto. es la zona. Sí, es la zona de máximo y a partir de aquí yo soy lateral bajista. De enero a marzo sí que la primer trimestre ya comentamos que no preveíamos la reacción que tuvo el mercado. Yo creo que ahí fue el último intento de reajustar ciertas posiciones y ciertos el aumento por múltiplos que tenía sobre todo el mercado. Y a partir de ahí
por lo que yo preveo, por cómo va a haber la reacción siempre tardía de los bancos centrales y por cómo la economía está empezando a mostrar por indicadores de PMI, de PIB que vimos ahora, si quieres hablamos de la eurozona y demás, Sí. creo yo que los máximos ya están vistos este año, sobre todo en Europa, por cómo estoy viendo que está girando Eurostock y demás hoy. Me da a mí que los máximos este año ya están vistos. Y ahora va a tocar un lateral bajista de estos cansino que desgasta hasta para preparar ya 2024. Eso en torno a SP y en cuanto a DAX, Eurostox, etcétera, ¿puede venir corrección después de estar tanto tiempo haciendo máximo tras máximo y descontándose quizá una situación de, bueno, salvamos la crisis energética, que yo creo que es lo que se descontó en su momento, visto esto a toro pasado, ojo, visto a toro pasado. Sí, correcto. Y también suerte que Europa tenía mucha menos ponderación tecnológica, que es lo que siempre había miedo, aparte sumado del terrible invierno que iba a venir, y nada de estas cosas pasó, y en parte el sector bancario inicialmente se vio favorecido, y excepto Credit Suisse y que aparezca alguna patata caliente nueva, en principio Europa, los máximos, igual como Estados Unidos, yo creo que ya los hemos visto. Ya tocará un lateral bajista, que no quiere decir que veamos nuevos mínimos, pero sí va a ser un lateral bajista de desgaste durante este año, hasta que la Fed, sobre todo yo creo que el mes clave de este año va a ser septiembre, que es un cierre trimestral, y suele ser meses que curiosamente siempre pasan cosas en septiembre y marzo. Va a ser septiembre, va a ser importante y va a coincidir quizás con el fin de la pausa de la Fed. Que la Fed, todo el mercado descuenta que en junio, yo creo que no va a ser en junio, a no ser que haya una catombe a nivel económico-financiero, pero tampoco creo que va a ser a fin de año, yo creo que va a ser septiembre. Pues hoy nos estamos mojando bastante, John. No, ya vamos de aquí a... Luego, bueno, luego nos sacan las pantallazos, los clips, tal, pero bueno, ya está, no pasa nada. Ya tenemos la espalda ancha para aguantar lo que haga falta. Eso está claro. Sí, aquí no. Sí. Oye, mira, que justo nos saludaba por aquí Mr. Puertas, Diego Puertas, gracias por pasarte, que también ha pasado por aquí por el canal. Un crack. Claro que sí, Diego, que justo nos decía que Apple tiene el mayor peso que ha tenido una empresa en el SP500 desde el año 80, una ponderación del 7,2%, y dice que se queda escuchándonos, que viene una gran jornada. Por cierto, os invito a que sigáis a Diego Puertas, a Mr. Puertas en Twitch, que está haciendo directos también todos los días menos los viernes, me parece, y bueno, ya por la noche, no interfiere con mi programación, así que, y si interfiriera también recomendaría que lo siguierais, por supuesto. Diego, un crack, a ver si vuelves por aquí, que tengo ganas de también charlar contigo. Y nada, estamos a 5 minutitos de conocer el comunicado. Por aquí nos decían... José AG dice, ¿pero no creéis, John, Héctor, que cuanto más subamos tipos en Europa vamos a ir a un mismo estrés de nuestro sistema financiero europeo? En mi opinión, claro que sí, es evidente. Es verdad que aquí se hicieron los deberes mejor que en Estados Unidos después de la crisis financiera del 2008 en algunos sentidos, ¿no? Y tienen mejores ratios de solvencia los bancos, la banca regional no está en ese mismo esquema. Pero por supuesto que el tensionamiento de los tipos de interés y del mercado del crédito, y los que tengan sobre todo exposición a real estate comercial, que este es el siguiente gran debate a partir de otoño, lo pueden pasar mal si las cosas siguen. Es mi opinión, no sé tú qué valoración haces de esto, John. Sí, correcto, descontando que esta última década hemos tenido dinero gratis, y eso ya ha sido el principal problema que ha arrastrado todo. Es verdad que en Trump la lió un poco y bajó ciertos requisitos en la banca. Entonces ahí como que desnudó un poco la banca estadounidense hace 2016-17 me parece que fue. Y sí que en Europa en ese aspecto, todo y que tampoco tenía gran protección, pero sí hizo algo mejor las cosas. Entonces en ese aspecto no hay tanta disgregación de bancos y tampoco están tan expuestos. Inicialmente, que sabemos que aquí cuando baje la marea veremos a ver quién realmente va sin bañador. En el caso de Europa, yo creo que, a diferencia de otra reunión, que me acuerdo que lo hablamos, y yo apostaba por 50 puntos básicos, decía, vale, que la van a liar, pero van a hacer 50 puntos básicos por cómo veníamos y porque tampoco teníamos situación que ahora. Yo creo que ahora ha aumentado bastante la probabilidad de un riesgo de accidente en el mercado. Ahora mismo yo la veo bastante más alta que antes. Y sí que abogo por varias subidas de 25, pero 50 puntos básicos, sinceramente, me costaría mucho verlo. Entonces yo opto por una de 25 y después de que Lagarde pues diga lo que dice, porque a veces no sabe ni lo que dice ni cómo lo dicen las ruedas de prensa, no tiene mucha habilidad, pero bueno, supongo que defenderá que la inflación va bajando, la subyacente le cuesta mucho bajar, realmente aún seguimos rozando ahí con el techo los máximos históricos, pero claro, estamos viendo un crecimiento débil del PIB, malos datos de PMI, manufactura sobre todo. Yo creo que si miramos los del mes pasado, sobre todo por el parón de Semana Santa, el parón de fábricas, quizás por ahí vino bastante afectado, cosa que el de servicio, también siendo malo, no está contractivo porque en lo que tenemos por una bajada, después tenemos el empujón por turismo en servicio. Y también se está viendo la contracción de crédito, una restricción de préstamos. Yo creo que ahora mismo el problema de accidente, o sea, el riesgo de un accidente en una subida de 50 puntos básicos, a diferencia de la última vez que hicimos también el directo reaccionando a la subida de tipos, ahora yo sí que la veo bastante preocupante. Entonces,
No creo que suban 50, subirán 25. Una pausa, me quedaría aquí helado, no me lo espero para nada. O sea, realmente 25. 50 lo vería ahora sí ya jugar con fuego. Yo, fíjate, veía 50 hasta hace unos días. Yo me mojé y dije 50 porque los veía completamente desenfrenados. Incluso declaraciones como del Banco Central de Países Bajos diciendo no, que tenía que tensionar 50 y 50 y hasta que esto rompa prácticamente. Esto no lo dijo, esto lo digo yo. Por cierto, Eupic Fidel, muchas gracias por suscribirte con Prime, muchas gracias por todas las suscripciones y todos los seguimientos que estamos teniendo en el canal. Pero ahora sí que, volviendo a la argumentación, estoy contigo. Yo creo que lo más lógico sería en 25 después de lo que hemos visto estos días y que 50 ahora sería sorpresa. Ahora sería sorpresa. Es verdad que nos comentaban por aquí por el chat que el Bunds estaba cayendo de manera fuerte, que esto, cuidado, puede estar descontando también un movimiento que no esperamos. Pero sería, insisto, yo creo que sería una sorpresa. Estamos a un minutito ya de saber el desenlace. Vamos a ir actualizando. Sería sorprendente. Es que el problema que dices tú de Europa es que aparte de ya es complicado gestionar una comunidad económica tan grande, tienes varios polos, el norte y el sur. El norte, como comentas tú, Holanda. La gente que tiene realmente un poder adquisitivo más alto quiere mantener, no quiere perder valor. Sí. Entonces abogan por subidas más grandes. En cambio, los del sur, pues nos conviene mejor una subida tipo inferior o hasta un recorte. Sí, porque aquí fuera, aquí lo bajaríamos a un 1% hoy ya, pero del tirón para seguir gastando ahí deuda a piñón. El tema está que hay que hacer un punto medio. Y ahora mismo, si tu mandato es la inflación, tal como lo tiene el subyacente, que está en máximos históricos prácticamente, tienes que subir 25. No puedes hacer una pausa. Y 50, pues yo creo que ahora mismo es liarla un poco. Y recapitulando, 25 sería llevar los tipos al 3,25% desde el 3% y ya tenemos el dato, vale, 25. 25 puntos básicos. 25 puntos básicos, tenemos el dato, el Banco Central Europeo no sorprende, estaba más que esperado, sube los tipos de interés 25 puntos básicos, enseguida vamos a reaccionar al comunicado, dadme un momentito, vamos a ver si también lo tuiteamos y lo ponemos por aquí por el banner del canal, pero vamos, lo que estamos comentando, ¿no, John? Esperado, y cualquier cosa contraria hubiera sido una sorpresa, ¿no? Yo creo que tenía que ir por esta línea el Banco Central Europeo. Sí, yo creo que hubiera dado mucho de qué hablar. Igual como lo comentamos antes, si la FED ayer hubiera hecho una pausa, hubiera creado, yo creo, más problemas que no una subida de 25. Porque el daño que hubiera hecho y la contracción en crédito hubiera provocado seguramente una subida o dos, como equivalente a una subida o dos de 25, por lo cual era mejor que ellos subieran y decidieran el ritmo. Ahora mismo el BCE, yo creo que subiendo 50 puntos básicos, lo que hablábamos antes, la probabilidad de riesgo de accidente, yo creo que se disparaba. Y más viendo que se está tensionando todo el sistema, estamos viendo fuga de depósitos, falta un poco de confianza. Estás prácticamente ya, ahora mismo está rozando el 4%, bueno, el 3,25. Yo creo que sí. 25 era lo correcto, 50... Yo veo mejor. Sí que es verdad sería que pasarse. No la veo, ¿no? El siguiente... Sería pasarse de frenada. Sería pasarse de frenada, pasarse. Yo creo. Yo veo mejor 25-25. Lo correcto sería que ahora salía Lagarde y diría, mira, 25 y en la siguiente lo hablamos. Otra vez data dependiente, replantearemos conforme nos acerquemos a la data, pero dejas abierta la posibilidad de subir 25, hasta puedes hacer un poco para atrás y subir 50 si fuera el caso, que tampoco creo que sea necesario. Pero puedes hacer varias de 25. Pero yo si ahora metes un golpe en la mesa de 50... después a lo mejor tienes que tirar lo que decimos siempre es la frase de recoger cuerda rápido. Entonces 25 creo que es lo más correcto. Vamos a ir viendo el comunicado, que lo tenemos aquí en pantalla, y vamos a desgranar lo que dice exactamente. Aquí en la primera frase lo que dice es que las perspectivas de inflación siguen siendo demasiado elevadas durante demasiado tiempo y que, viendo las persistentes y elevadas presiones inflacionistas, han decidido subir los puntos de interés en 25 puntos básicos. Es decir, que sigue todavía esa argumentación y ese argumentario de la inflación sigue siendo el principal mandato y lo que tenemos ahora mismo en el foco, ¿no? Esto por parte del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo. Dice, en conjunto, la información disponible respalda, en líneas generales, la valoración de las perspectivas de inflación a medio plazo que el Consejo de Gobierno realizó en su reunión anterior. Es decir, que como que se reafirman en esas expectativas, y dice que la inflación general ha descendido en los últimos meses, pero las presiones subyacentes sobre los precios siguen siendo fuertes. Y dice que al mismo tiempo las anteriores subidas de tipos están transmitiendo con fuerza las condiciones financieras y monetarias de la zona del euro, mientras que los retardos, el rezago, ¿no?, y la intensidad de la transmisión a la economía real siguen siendo inciertos. Bueno, pues en esta primera parte del comunicado, un poco desarrollo de cómo evoluciona la inflación y ese miedo de la inflación subyacente, ¿no, John? Sí, quizás es la subyacente la que realmente marque el pivot de la inflación. Y ya veíamos que prácticamente se apreció el dato el otro día
y había bajado una décima respecto al máximo anterior, que era el máximo histórico, con lo cual la subyacente sigue arriba, sigue muy pegajosa, cuesta bajar. No es igual que Estados Unidos, que claramente vemos que baja lento pero está de bajada. En Europa ahora mismo estamos arriba en la inflación. Y ahora mismo una reacción que no fuera subir tipos puede ser que se te descontrole y tengas una segunda ola. Entonces no pueden... ya el daño que han hecho ya tienen que seguir para adelante y ir a bajar la inflación. Sí que es verdad que la inflación, por como está mostrando datos económicos, se está congelando un poco la inflación y estamos ya en datos de PMI, por ejemplo, manufacturas, en total contracción económica. Eso va a ayudar seguramente a que la inflación empiece a descender. Pero no descartemos que la subyacente, que es la que realmente parece que va a marcar un poco el pivot, va a bajar lento. Entonces, no sé si van a indexar, no creo. Yo veo que un BCE no pase del 4% en tipos de interés. No creo, me costaría pensar que subieran de ahí. Con lo cual tienen aún un margen de 0,75. Pueden subir 2 veces 25 y a ver cómo están. Con lo cual 25 lo veo bien y justamente comentas tú de comentario, claramente, sí o sí, tienen su punto de mira en la inflación. O sea, esta gente no... para ellos el riesgo bancario aquí en Europa no existe. ¿Que es peligroso? Sí. ¿Que está latente? Sí. Pero de momento no hablan de ello. Y fíjate, en esta segunda parte en este párrafo que además tengo subrayado aquí en gris, dice que las decisiones futuras garantizarán que los tipos de interés oficiales se sitúen en niveles suficientemente restrictivos, que ellos siguen con ese mensaje todavía, para lograr el objetivo del 2%. Es decir, igual que ayer la Fed sigue diciendo que el objetivo sigue siendo el 2%, el mandato del Banco Central Europeo, que exclusivamente es el control de precios, pues sigue orientado a todo esto. Y después dice, el Consejo seguirá aplicando un enfoque dependiente de los datos, es decir, data dependencia, para determinar el nivel y la duración adecuados de la restricción. Yo creo que se llamaron por teléfono Powell y Lagarde, ¿no? Porque es el mismo mensaje que tuvieron. Es lo mismo, es un copiar-pegar. Casi que sí. Sí, perdón, John. Adelante, Héctor. No, iba a leer solo esta última parte que dice que las decisiones del Consejo relativas a los tipos seguirán basándose en la valoración de las perspectivas de inflación y datos económicos y financieros que se reciban, y de la dinámica de la subyacente, etcétera. Me llama la atención, no sé a ti, que no se menciona nada de los bancos. Esto me está llamando... Para Lagarde, el BCE, o sea, en Europa, con el Credit Suisse ya en principio solucionado, no hay problema. Aquí no hay problema. Eso es lo que da miedo en principio. Pero en principio aquí no hay problema. Por eso digo que esta gente va a mirar sí o sí inflación. Para ellos la banca europea está bien, está robusta. O sea, no hay problema. Sí que es verdad que la exposición a startups y a bancos tan pequeños como los Estados Unidos, el porcentaje es menor. Pero bueno, de momento parece que la banca, según ellos, aquí no hay problema. El tema está que la inflación, bajarla al 2%, bueno, complicado. Para que baje la inflación al 2% tienes que destruir la demanda agregada, reducción de gasto público, contracción de consumo e inversión. Pero el problema está que hasta ahora hemos estado luchando con una de las dos herramientas que tenemos, que es con la política monetaria. Ha estado luchando, subiendo tipos, haciendo sus cositas. Pero es que la fiscal también tiene que ayudar un poco. En Estados Unidos tienes el problema que te vienes un año electoral. Entonces la parte fiscal se te complica. Y aquí en Europa ya estamos viendo algún toque de atención a ciertos países de que reduzcan un poco el gasto público, porque si realmente quieres hacer un trabajo conjunto y bien hecho, tienes que tener las dos políticas, la monetaria y la fiscal, remando en la misma dirección. Si no, tienes un problema grave. Y sobre todo en el sur de Europa, que es justamente la que quiere que bajes tipos, es la que tienes un problema con el tema de política fiscal. Entonces veremos ahí si consiguen bajo amenaza, pero claro, ¿cómo vas a amenazar a ciertos países cuando el primero que a veces no incumple los requisitos a nivel fiscal interno de Europa es Alemania y no hay repercusiones, no hay castigos, o sea, no hay sanciones para nadie? No hay para nadie. Por tanto, no tienes un ejemplo, no tienes un chivo expiatorio. Es complicado. Entonces, veremos cómo lo hacen. Pero realmente, si quieres llevarla al 2%, la política fiscal tiene que ayudar. Si no ayuda la política fiscal, tendrán que subir el target, porque no van a bajarla al 2%. Por cierto, quiero dar las gracias a Lotin Mario, que te has suscrito con Prime al canal de Twitch. Muchísimas gracias, que eres además un histórico del canal, y a todos los que estáis por aquí, gracias. Os invito a que sigáis al canal y que si os gusta os suscribáis, y por supuesto que os incorporéis a mi comunidad de Discord, donde tenéis toda esta información de datos económicos, gráficos relevantes, etcétera, en tiempo real, y además participando otros miembros de la comunidad también, ya más de 1.400 personas. Así que uníos por ahí. Y simplemente el último párrafo lo que hace es referencia a que siguen reduciendo, que van a seguir reduciendo el programa de compras, pues todo este foco del balance. Tampoco sorpresa, un comunicado muy, muy suave, muy en línea con lo que dijo ayer la Fed, sí, y esperando a lo que pueda decir Lagarde, sin sorpresas. Lo que sí que vamos a ver, la reacción del mercado: el DAX está cayendo un 0,91% después del comunicado, y euro-dólar
está cayendo ahora mismo un Sí, sí. 0,13%. Venía subiendo y está en el 1,10,4 y cayendo un poquito, ¿no? Bueno, y cayendo sobre todo intradía respecto a donde veníamos, sí que ha caído algo más. Vamos a verlo aquí un poquito más en grande. Sí que Sí, de hecho estaba cerca de sí, máximo, la zona de 1,1090, 1,1080 y se ha caído. sí. Realmente el eurodólar por un tema exportación, importación, inflación y demás, yo creo que se va a mantener el rango que le conviene, que es entre 1,05 y 1,02 y 1,12. Ahí va a estar el eurodólar hasta que más o menos amaine todo o se reajuste un poco el tema de indexaciones de inflación con tipos de interés. No veo yo un eurodólar por encima de 1,12 ni por debajo de 1,05, excepto hecatombes, como la que pasó con la limpieza que pegó el eurodólar cuando bajó por debajo de la paridad. Pero dentro de ese rango, ahora mismo estamos en la parte alta de rango, por tanto, visto cómo están evolucionando y que Europa ha vivido sus máximos históricos en ciertos índices, yo ahora mismo, como te he comentado antes, veo la película de lateral bajista. Por tanto, veo que ahora viene la cara B, la cara mala para Europa, y yo vería un euro y intentar corregir esa subida y acercándose a la zona de 1,05. Y una cosa importante, John, porque ahora mismo todavía estamos en un lapso temporal en el que pueden tener cierta, entre muy comillas, credibilidad de, bueno, queremos volver la inflación al 2%, pero cuando empieza a pasar el tiempo, como pasó con la inflación, cuando empezó a despegar, y se den cuenta de que sea difícil, que yo creo que lo va a ser, a no ser que venga una crisis deflacionaria importante, que, ojo, también puede estar en el horizonte, pero si no estamos en ese contexto y la inflación no vuelve a niveles del 2%, ¿qué van a decir? ¿Qué van a hacer? Es que ese es el siguiente debate, ¿no? Yo creo que se van a excusar con algún destrozo. O sea, ya sabemos que van a romper algo, ya lo están rompiendo. Y yo creo que se van a excusar ahí, con la excusa de a lo mejor alguna destrucción de empleo por encima de lo que ellos tenían previsto, destrucción de sectores, de sectores, porque ya dijimos que esta crisis no sería un crash, sino que seguramente iría afectando sector por sector. Pues seguramente en algún punto ellos dirán, mira, la inflación al 2% es posible, es viable porque íbamos camino a ella. Pero para evitar una máxima destrucción, para hacer un poco de protección, para cumplir con nuestro mandato de protección en el caso de Estados Unidos de tema de empleo, mira, mejor para todos, subamos el target al 3% y aquí no ha pasado nada. Yo creo que lo van a subir excusándose en algún problema que en el fondo lo han generado ellos, pero será el motivo, la excusa para decir, miren, del 2 al 3 tampoco. Lo que decimos, yo me escucho a veces que escucho a Cárpatos que dice, pero ¿dónde pone que el 2 es bueno y el 3 y el 1 no es malo? ¿Dónde lo pone? O sea, Claro, el 2, ¿quién ¿por lo qué dice? sí el ¿Quién 2? lo dice? ¿Quién ¿Y lo ha por qué? establecido, Claro, no? ¿y por qué el 1 y el 3 no? Por lo cual, igual que es el 2, pues el 2,5 pues el 3. Y con eso quizás pueden frenar y reajustar un poco más los tipos, indexarlo, dejarlos prácticamente en tipos reales positivos, negativos, ahí, tirando primo y hilando fino. Y entonces ahí puedan decidir ajustar el target. Yo creo que al 2%, si no hay parte si la política fiscal no suma de su parte, no va a bajar al 2. Os traslado un comentario en exclusiva que me acaba de llegar. Estaba muy pendiente de los mensajes. Un comentario en exclusiva que me llega directamente desde Wall Street y además puedo citar la fuente, porque se puede citar la fuente. Es Sonia Meskin, de Bank of New York Mellon, responsable macro de Estados Unidos de la gestora de Bank of New York Mellon, que sabéis que estuvo por aquí, que visité sus oficinas aquí en Nueva York, y me comenta con respecto a la reunión de la Fed, comenta por aquí, dice, de cara a la reunión de junio habrá que estar atentos a la evolución de los datos de inflación y empleo, vacantes, tasa de participación y un largo etcétera dentro del mercado laboral para ver qué decide la Fed en junio. Además, Sonia tiene muchos contactos dentro de la Reserva Federal. Esto os lo anticipo y me imagino que lo podréis saber. Dice, además de las condiciones del crédito y la provisión de crédito. Ahí es donde dice que va a poner el foco la Reserva Federal para la próxima reunión de junio. Dice, pese a que la Fed ha declarado abiertamente que los riesgos bancarios están controlados, sospechamos que siguen muy cerca las condiciones de crédito y la situación del sector bancario. Dos elementos cruciales para sus futuras decisiones de política. Un poco lo que hemos estado comentando, John, y el riesgo del crédito. Ahí puede estar el foco de todo, ¿no? Y de la Fed, aunque ayer no lo dijera Powell, pero lo tienen que estar midiendo y de hecho es lo que les filtran a los bancos de inversión, Sí. ¿no? Y a las gestoras importantes. Es que vas cogiendo inputs, vas sumando. Coges lo de ayer con un poco el exceso de salida de depósitos. Coges la falta de crédito, endurecimiento de las condiciones financieras. También tienes los problemas de liquidez, de colateral, que estás viendo que tiene tanto el sistema euro-dólar como el sistema de la Fed. Estás viendo muchos inputs que están diciendo, cuidado, porque están empezando a haber desconfianza. Cuando tú tienes el colateral de 4 semanas, que es de mayor calidad, disparado, es una muestra clara de desconfianza entre bancos. No se están prestando. Por tanto, te exigen mucho más para darte menos. Y eso lo que te hace es te contrae el crédito. Te contrae el crédito, tienes problemas. Después, a veces lo hemos hablado en tu canal.
tenemos después la banca en la sombra. Esas empresas que no son bancarias, que también favorecen mucho el crédito a ciudadanos, a negocios, a empresas. Si eso también se contrae o tiene problemas porque no puede darte dinero porque falta el colateral de calidad, que es el dólar, que falta liquidez, todo eso te acaba afectando negativamente a la economía porque te la cierra, te la ahoga, entonces tienes un problema. Si esas condiciones de crédito, que es lo que tiene que ir fijándose la Fed, que seguramente cuando hizo el tema de ventanillas y demás, fue para facilitar dólares, para dar liquidez, precisamente para dar fluidez a todo eso, que era la forma que circulara todo. No se puede parar el mecanismo. El tema como está montado el sistema económico actual, de deuda creciente, nunca se paga la deuda. Lo que hace es, tú la aplazas, la tiras para adelante y sigues creciendo. Si eso lo bloqueas y pasas a un modo deflacionario de destrucción de dinero, tienes un problema muy gordo. Y eso tienes que estar... De las primeras señales que tienes es justamente lo que comenta tu compañera, el crédito. Si el crédito se te viene abajo, te empiezan los problemas. Y como te llega a ciertas zonas de no retorno, tienes un problema muy gordo para levantarlo. Entonces, tienen que estar ahí, lo que decimos, jugando ahí para evitar que se escape eso de si se desajusta eso. Y en el mercado de opciones y de futuros de eurodólar se está viendo que empiezan a haber desajustes que son serios, no son irreversibles, pero son serios. Ahí es lo que tienen que vigilar mucho. Y ahí sí que yo creo que es lo que puede dar el pistoletazo, que digan fuera, pausa, o por lo menos hay que empezar a empujar la rueda porque se nos está parando. Y luego, fíjate, con respecto a otros riesgos que también preguntaba, dice que la negociación del techo de deuda, lo que hemos comentado antes, y de perspectivas sobre tipos de interés, me dice, seguimos en línea con lo que comentamos. Además, también tuvimos una entrevista que la podéis ver en mi canal de YouTube y que la publicamos aquí en directo en exclusiva, de que dice que no, que desde su punto de vista el banco y la gestora del banco consideran que no van a bajar tipos hasta principios del 2024. Ojo, con esto es el mismo, digamos que es el mismo mensaje de la Fed, ¿no? La Fed está diciendo esto también. Sí, tampoco había inflación, después era transitoria, después parece que más transitoria, las medidas son temporales, nunca es que depende son temporales. Si hay crisis, mira, depende si hay crisis y si hay mucha destrucción de empleo. Es que eso va a cambiar la hoja de ruta. Es verdad que sobre la foto fija que tenemos ahora, puedes decir, no, pues pausa y ya veremos, ¿no? Pero claro, ¿cuánto puede durar la pausa en términos históricos, teniendo los datos que tenemos, ¿no? De ISMs, PMIs, etcétera? Estos mensajes encajaban bien hace décadas, cuando las previsiones eran a largo plazo. Pero ahora la propia Fed va a corto plazo. Te está mirando datos de hace un mes. Si me estás mirando datos de hace un mes, no puedes decirme que no vas a bajar hasta de aquí 8 meses. No puedes decirlo. Di que ya lo verás. Que de momento no bajas, pero que ya lo verás. Porque entonces no das credibilidad a tu mensaje. Si tú me estás diciendo que según los datos de la inflación, del PMI de marzo, el PMI de abril, si estás mirando a un mes y me estás diciendo que hasta 8 meses no vas a bajar, no encaja. O sea, el modelo que tenía la Fed de hace 10, 20, 30 años de Volcker y compañía, que iban a largo plazo, ese mensaje te lo podías creer. Pero ahora mismo Powell, mirando a corto plazo, no puedes tirarme escenarios a 5, 6, 7 meses vista, y menos cuando en unas horas te peta un banco. No puedes, porque el modelo es diferente, todo va mucho más rápido. Y el mercado de opciones va mucho más rápido, y el mercado colateral va mucho más rápido, todo va mucho más rápido. No puedes hacer esas previsiones. Tú puedes decir, hoy subo 25, y el mes que viene, de momento, creo que voy a hacer pausa, pero a ver cuando llegue la situación que a lo mejor tengo que bajar o tengo que volver a subir. Pero no puedes decir, sí, bueno, subo y hasta de aquí un año, o si no puedes. Ahora mismo, tal como está el mercado es distinto al de hace años y al de hace décadas. Ahora mismo con un mercado no puedes hacer estas previsiones a tanto tiempo vista. Y por eso digo que no nos podemos creer nada, porque ya hemos visto que no aciertan una, dicen que es transitorio, cuando no es transitorio, cuando es temporal, cuando no es temporal, y no nos podemos creer que la pausa vaya a durar hasta 2024, que a lo mejor después pasa, pero que no te lo puedes creer. Tienes que dudarlo de todo. Y de momento, la previsión es que en junio ya veremos. Yo creo que habrá un poco de paz, tranquilidad, hasta septiembre. En septiembre ya veremos. Sí, efectivamente, yo creo que después del verano va a ser el punto de partida, ¿no? Para muchas cosas. De hecho, claro, también me hablaban mucho, diferentes también contactos de Estados Unidos, de que septiembre-octubre es un momento muy importante para el real estate comercial y los riesgos que pueden empezar a generarse por ahí porque ya los tipos están muy altos y porque, claro, es que dicen, no, subimos, pero claro, que los tipos ya en Estados Unidos están a un nivel al 5% que no se veía en décadas. Entonces, esto tiene un daño, y tiene un daño que ya hemos visto el daño que ha generado en la banca regional, y que seguramente estos efectos a la postre y después del verano puedan empezar a repercutir en otros espacios del crédito. Por eso ahí sí que puede venir más problemas y puede existir ese decalaje. Y me estaba fijando ahora en los futuros del S&P500 y siguen con esa caída, 0,47%, muy probablemente incluso suavizados en este momento. Llegaron a caer más durante
el día, ¿no? Vamos a ver cómo se descuenta todo esto. Eurodólar también sigue en caída. Sí, Quizá caída fuerte. Sí, yo creo que descontando que el techo ya está ahí, ¿no? O más No, cerca, sí, desde luego. que el mensaje no es contundente. No hay 50, Sí. a lo mejor se hubieran sorprendido si esperaban una subida de 50 puntos básicos. Pero el mensaje no es contundente y va camino a ser lo que hemos hablado. De que quizás queden 1, 2 más subidas de 25. Y no descartemos que ninguna, porque todo va cambiando y cambia por momentos. Pero de momento, ahora mismo ya creo que el mercado es consciente de que quizás queda 1 o 2 subidas. Y te acerques a esa zona del 4% en el caso del BCE y ya está. Ya está. El tema de Europa es que tenemos cierta simetría, ¿no? Porque tenemos a Alemania que sí que acelera hacia la estanflación / recesión y los países del sur precisamente, como España, Italia, etcétera, parece que estamos aguantando algo mejor. También caímos más en el momento del COVID y no dependemos tanto energéticamente de Rusia y que por eso hemos salvado más esta situación. Pero la tortilla se puede dar la vuelta, ¿no? En algún momento. Quizá a lo mejor, yo siempre decía, igual España el año lo aguanta. Igual 2023 lo cierra todavía bien, pero si se contagia o si se resfría a Estados Unidos, al final nos llegará aquí, a España en mayor o menor medida. Y España, de hecho, es un país que de por sí siempre va tarde. Hasta la crisis también entra tarde. Con lo cual, no nos extraña que aquí no entremos realmente en una crisis hasta 2024. Sí que es verdad que en tema PMI, claro, los que han visto más castigados son los manufacturas. Tema empresa, tema fábricas. ¿Dónde ha castigado más? El tema electricidad, sobre todo el sector norte, a la parte norte. De hecho, Alemania tuvo mucha fuga de empresas de cara a Estados Unidos. Sí. Aquí, los servicios siguen estando por encima de zona contractivas, todo lo que ha aparecido hoy que han sido peor de lo esperado, pero siguen en zona por encima de la contracción. Y claro, países del sur, pues gracias al turismo, a día de hoy seguimos aguantando. No sé si leía hoy una estadística del turismo ha aumentado en un 41%. Tampoco no sé si es cierta, porque vamos a fiarnos de lo que nos muestra el gobierno. Pero de momento el sector turismo lo que parece que está aguantando. Y seguramente tengamos un año que parece que sales a la calle y no está pasando nada, no hay crisis, pero es que España siempre entra más tarde, igual que sale más tarde. Y aún arrastramos lo que dices tú. No es que crezcamos más, es que aún arrastramos todo lo que perdimos en la pandemia y aún no estamos ni sacando la cabeza. Con lo cual, claro que creces más, si vienes de más abajo. Entonces es más fácil crecer. Entonces, nos salva el PMI de servicios, nos salva un poco el turismo, pero que como aquí bien comentas, todo llega más tarde. Entonces no cantemos victoria porque veamos unos números mejor que en principio el motor europeo. Y luego otra cosa que la lanzo para la reflexión y para ver qué piensas también, porque yo creo que en Europa tenemos más problemas que en Estados Unidos para controlar la inflación. Primero, porque Estados Unidos al final es un país de federaciones que tienen más fácil regir una política fiscal más conjunta, más común y a la hora de ajustar presupuestos, aunque cada federación, cada estado federal tiene sus propios impuestos y su propia fiscalidad, ¿no? Pero hay determinados elementos comunes, sobre todo también en el mercado de la deuda. Pero aquí es más complicado todo esto. Y además hay que sumarle que en el caso de Estados Unidos no tiene una presión sindical tan fuerte como aquí en algunos países de la Unión Europea para el tema salarios, por ejemplo. Sí que pues hay negociaciones salariales y demás, pero ya estamos viendo en Francia todas las presiones que hay, todas las protestas que se están generando con la reforma de las pensiones. En España ya los sindicatos han amenazado, ¿no?, con ir a huelga, también en otros países del sur. Todavía no estamos viendo ni la punta del iceberg de todo esto, de que a lo mejor sí que pueden empezar a venir protestas sociales que repercutan subidas salariales y que puedan tensionar de alguna manera estos efectos de segunda ronda, ¿no? Que se generen estos efectos de segunda ronda a la inflación. ¿Cómo lo ves tú todo esto? Sí, en España de repente lo que dices tú, ya empiezan los sindicatos a salir a la calle por el aumento salarial, pero claro, no eres consciente que puedes crear una espiral salarial de inflación. Sube la inflación, sube el salario, sube la inflación, sube el salario y así no acabamos nunca. Y acabas como Argentina. Entonces es un problema gordo. El tema, claro, la FED lo tiene Estados Unidos lo tiene mucho más sencillo. Sí que en verdad el modelo democrático tiene un problema que es cortoplacista. Tú en 4 años no puedes llevar realmente unas políticas ni unos proyectos a largo plazo porque te los cortan. Porque cada 4 años es raro que no cambies el gobierno. Eso es la parte bonita o buena, por ejemplo, de un comunismo como China. Tener todas sus cosas malas. Pero si ese hombre quiere hacer algo, lo acaba. Y el problema de Europa o de Estados Unidos es que cuesta más, porque no te da tiempo a acabarlo. Y encima, dentro de Estados Unidos versus Europa dentro de todo el continente tiene sus microclimas que cada uno barre un poco para casa. Y encima van a diferentes tempos de elecciones de gobierno. Con lo cual es difícil llegar a un consenso. Por eso la política fiscal es tan importante y ha tenido realmente un peso muy importante en la inflación que estamos pagando hoy en día, ya sea por los cheques, por quedarte en casa sin hacer nada y que cobres, por las ayudas, por lo que pasó también en época Trump. Todo ha impulsado una inflación que hoy día estamos pagando, aparte de los tipos de dinero gratis. Claro, eso, encajarlo todo dentro de Europa, por eso digo que Europa tiene un problemón gordo, porque aparte que está medio controlando lo que es la prima de riesgo de los países del sur,
tiene problemas porque entre el norte y el sur, todo lo que comentabas antes, que en principio iba a reemprender su QT, lo que está haciendo es vender bonos del norte y comprarlos del sur. No está ampliando, pero lo que está haciendo es un reciclaje de aquella manera, una guarrada, que al momento que los del norte dirán, bueno, si quieres hacer esta guarrada, la sigues haciendo, pero a mí me sube los tipos, por eso decimos la disputa que tenía con Holanda. Entonces, claro, dentro de esa idiosincrasia que tiene Europa, tienes el problema fiscal. Si el problema fiscal no se pone en una dirección, tienes un problema gordo. Y el problema está que dentro de Europa, ahora mismo el BCE, yo creo que lleva tiempo ya perdiendo poder versus los gobiernos. Si ese poder no lo recupera, o acaba rompiendo algo bastante grave, o tiene problemas para gestionar lo que es dentro de la economía interna de la economía europea. Y un ejemplo claro estamos viendo, por ejemplo, el Reino Unido, que saliendo del Brexit ha tenido sus cosas buenas, sus cosas malas, pero está teniendo problemas serios. Entonces, una forma de verte representado en lo que está pasando en el Reino Unido es con el tema de pensiones, tema colateral. Estás viendo que la cosa es grave. Lo que tienes que hacer un poco, hacer el sentimiento europeo por el cual fue creada Europa y realmente poner todos a la una. Si no vas a ese modelo a la una, no me extrañaría nada que en algún momento y esto ya es un globo al aire, que Alemania pudiera asegurarse una salida de Europa sin un castigo importante en la inflación, no me extrañaría que hubiera un movimiento inesperado. Mira, antes de despedirnos y ya nos vamos a ir a la rueda de prensa y nos va a acompañar durante estos minutos después Ismael Santiago, pero he visto este gráfico de Bloomberg de, digamos, los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo junto con la evolución del balance, y estamos en un momento en el que ya parece que está cerca de cruzarse esa reducción del balance con esa subida de tipos de interés, y lo que llama la atención, me sigue llamando la atención y flipando auténticamente, es la verticalidad de esa subida de tipos, que nos decían, subid 100, 200, todo de golpe, pero es que fijaos qué verticalidad en tan poco tiempo, es una locura. Es una borrada, es una borrada, es una borrada. O sea, nunca en la historia hemos visto esto. Por lo tanto, los daños tampoco son calculables. Todos son estimaciones y parece que no vaya a pasar nada. Esto tiene que salir por algún lado. O sea, el subir tipos a esta velocidad y a esta cantidad lo que hace es aumentar tensión dentro del sector económico. Y esa tensión salta por algún lado. Saltó en su momento por las pensiones del Reino Unido. Aquí en Europa va a saltar. Y cuando salte, pues será cuestión de ir tapando agujeros. Pero vaya, que esto va a salir seguro. Es que esto, y lo que dices tú, es inaudito. Esta subida es brutal. Es auténticamente brutal y no me deja de sorprender. Bueno, John, que como siempre es un placer contar contigo en estos días como hoy. Yo creo que hemos tenido una charla muy interesante y reaccionando al momento sobre todos los datos que hemos tenido y la publicación de ese comunicado del BCE, subida de 25 puntos básicos, ninguna sorpresa, y vamos a ver si nos dice alguna sorpresa Christine Lagarde en rueda de prensa, que como bien dices no es muy ducha en comunicación y generalmente está pendiente de sus asesores, tartamudea, no tiene muy claro el mensaje que trasladar, seguramente algo se le pueda escapar, vamos a ver qué nos dice, ¿no? Pero muchas gracias como siempre, John. Nada, el placer es mío, Héctor, siempre estoy encantado de venir a tu canal y disfrutar con tu comunidad, y bueno, a ver qué sorpresa nos espera con la señora Lagarde. Vamos a ver, estaremos pendientes. Un abrazo, John, cuídate mucho. Un abrazo, Héctor, hasta luego. Hasta luego. Ismael, ya te tenemos por aquí. Dame un momento que te tengo que cambiar el rótulo también. The Governing Council today decided to raise the 3 key ECB interest rates by 25 basis points. Bueno, a lo mejor hay alguna pregunta que sea interesante, pero Ismael, te veía al borde de la siesta, además las horas invitan a echarnos una siesta. No, mira, yo por comentar algo, ¿no? Seguimos con la cantinera de la datodependencia y nada, que la inflación en la zona euro sigue siendo demasiado elevada. Nos ha indicado que está muy lejos de ese 2% al que aspira el BCE en su mandato de estabilidad de precios, y siguen existiendo argumentos para seguir elevando los tipos de interés, ¿no? Sin embargo, pues parece que la inflación subyacente ha dado una mínima tregua, además de la encuesta sobre la concesión de crédito bancario, ¿no? La tasa subyacente, que excluye, pues como ha dicho, el efecto de la energía y los elementos frescos, pues se moderó una décima, del 5,7 interanual de marzo al 5,6 de abril, ¿no? Y bueno, lo más destacado es que es la primera caída, aunque sea por la mínima, desde junio del 2022. Sí. No, y aparte, por hacer un balance de todo esto, ahora vemos que he estado comentando, por cierto, ha mirado de reojo otra vez a su asesor de comunicación porque parece que se va perdiendo. Ha comentado una cosa, que es que la inflación se deriva de pues todo lo que ha sucedido de la guerra de Ucrania, los cuellos de botella, etcétera. Ha hecho una mención de todo esto y dice, y las empresas han mejorado sus márgenes de beneficios y por esto también la inflación está en las cotas en las que la tenemos ahora mismo. Es decir, esto me suena de algo, lo de los márgenes de beneficios. Inflación de segunda ronda, es decir, lo que está hablando de la espiral inflacionista y del miedo que tienen a
este incremento de sueldo que se ha producido más en Europa que en España, parece ser, y sobre todo el incremento de los márgenes de beneficio de los servicios, ¿no? Y eso, bueno, pues lleva consigo pues a una inflación subyacente pegajosa como la que tenemos, ¿no? Y vamos a ver ahí, pues, cuánto va a subir hoy y cuánto va a subir en los próximas, en las sucesivas reuniones que va a haber, ¿no? Vamos a seguir escuchando a Lagarde, a ver si dice algo que nos pueda dar alguna pista. No ha dicho nada del sector bancario, por cierto. Ismael, mensaje importante de que se entrevé que no van a dejar de subir tipos por un lado y luego dice que la banca es resiliente, es robusta, que no es la misma situación, que de hecho la subida de tipos ayuda a mejorar los márgenes de los bancos y yo por eso he dicho, bueno, dependerá de cómo tengan los balances los bancos y si tienen una buena gestión. Bancaria. Exactamente. Es un problema de confianza bancaria y que hay un problema enorme con el sector inmobiliario comercial, nada más que hay que ver el problemón que ha tenido el fondo de Blackstone, el rey de Blackstone que ha vuelto a limitar los reembolsos a los inversores en abril, ¿no? Y esto viene rankeando desde noviembre. Luego, hay un problema clarísimo y entonces no se puede ocultar la verdad a la gente. Sí, yo creo que, bueno, en fin, de todo esto, lo que podemos recapitular es que patada hacia adelante, no hay problema, no es lo mismo Estados Unidos que Europa y ya veremos, ¿no? Vamos a ver Lagarde, quién nos sigue diciendo. Bueno, pues de aquí dice, deja entrever, pues eso, las discusiones que tienen dentro del Consejo de Gobierno y que, pues eso, no ha habido, que al final han tomado esta decisión, pero no ha habido discusiones, incluso gente que ha mencionado la pausa, no sé si lo he entendido bien, pero no sé si había alguno incluso que hablaba de pausar ya la subida de tipos. Bueno, de esto último que comenta, ¿qué puedes señalar? Yo, por ejemplo, lo que está clarísimo aquí es que lo que está condicionando, y más que la autodependencia, como le encanta decir a la señora Lagarde, y nos aburre la señora Lagarde con esa autodependencia, es que las turbulencias financieras que se desataron en marzo con el colapso de Silicon Valley, con el Credit Suisse, y que en el mercado, pues por supuesto, pues no dan por separadas por completo, nada más que tenemos que ver pues cómo ha pasado, cómo ha sido la solución que han dado al First Republic Bank con 50.000 millones de dólares por parte del Estado y cómo, por ejemplo, el PacWest, que es el siguiente, pues ha llegado a acumular un desplome del 85%, pues lógicamente no viene a decirnos toda la verdad el señor de Guindos. Es verdad que existe, pues bueno, pues dos realidades, y la única realidad que es la norteamericana y la europea, pero la única realidad es que Europa debería haber actuado 6 meses antes y ahora estamos padeciendo la inutilidad y la inoperancia de estos mandatarios que tenemos en el Banco Central. Hablando de PacWest, menos 40% en preapertura. Luego comentamos, vamos a seguir escuchando a Lagarde. I think what's important to understand, what it means to have restrictive rates and to be in restrictive territory. And I think the best example is to see whether the rate decisions that we make, the rate increases that we decide, are actually having an impact on the economic actors. And when we look at the bank lending survey in particular, or when we look at the interest rates and the pace at which it has increased in the last few months, it is obviously the fact that interest rate decisions that we made and the interest rates level where we are having an effect. Is it a sufficient effect yet? We don't know, because we are not seeing the transmission at this point in time into this, what I call the second leg of the economy, which is the real activity, which then has an impact on prices and then reduces inflation. So full cycle we're not seeing yet. We're seeing inflation coming down, don't get me wrong, because headline is coming down as a result of energy prices having coming down significantly, as a result of the easing of bottlenecks. But we're not yet seeing the complete impact that we desire in order to arrive at the 2% medium term that constitutes our target. We are very attentive. We look at that. As you know, it's one of the three components that we look at, the inflation outlook. But it is restrictive, no question about it. Is it sufficiently restrictive? Not yet.
Sobre esto, Ismael, del último que dice y de un poco balance de lo que está comentando y tu valoración también. La rueda de prensa se va haciendo larga y si quieres nos quedamos ya y además yo creo que a la gente le va a interesar más lo que tengamos que comentar. No parece que vaya a decir nada nuevo. De todo esto, peligros que puede tener ahora la Unión Europea. Ha hecho balance y diciendo que hay asimetría dentro del crecimiento. Que los últimos datos del 0,1% del PIB, según Eurostat, pues que también hay que mirarlos de cerca, que servicios está subiendo pero muy paulatinamente, que parece que se está ralentizando. ¿Para ti Europa camina también, al igual que el Estados Unidos, a posibilidad de recesión a lo largo de este año? Mi opinión es que es curioso, ¿no? Pues que al final esto estaba telegrafiado, ¿no? La subida de un cuarto de punto, sobre todo, principalmente por ese dato mejorado que hemos visto en la inflación subyacente y sobre todo es muy importante lo que ha pasado con la concesión de crédito, ¿no? Que ese endurecimiento de las condiciones pues ha hecho pues que este trimestre pues fuera pues un dato pues comparable a la crisis del 2011, ¿no? Entonces yo creo que ese cerrojazo en el crédito por las encuestas que se ha producido en este trimestre, yo creo que ha condicionado bastante. Y hay una cosa muy importante que yo creo que en este juego, ¿no? A dos barajas que hace nuestra Cristina, ¿no? Yo creo que van a endurecer o sobre todo en la próxima reunión pues se va a tratar con más profundidad el tema del balance del Banco Central, ¿no? Yo creo que quizá pues las próximas subidas de tipos que todavía quedan algunas Lo ha yo dicho, ha dicho que no es la última apostaría un par esta, de ellas más por un cuarto de punto, pero sobre todo yo creo que posiblemente pues sea más hawkish no en el punto de vista de la subida de tipo, sino más bien en el tratamiento que van a hacer del QT, ¿no? De lo que cómo van a gestionar su balance el Banco Central para contentar a estos hawkish, ¿no? Uh-huh. Yo antes lo hablaba con John, una subida de 25 puntos más nos llevaría al 4%, que por cierto, antes he dicho mal el porcentaje de los tipos de interés, se sube al 3,75 y al 3,75. Está en el trimillo al 3,75 y yo creo que hasta al 4,25. ¿Tú crees que al 4,25? Al 4,25 y yo creo que ya ese nivel ya es bastante duro para la cantidad de bancos zombies existentes en Europa y hay que recordar que el principal banco alemán, aunque quieran mantenerlo, tiene 37 billones de carteras de derivados, ¿no? Que es más de 7 veces el PIB alemán, ¿no? Y hombre, la desconfianza bancaria es igual en Estados Unidos que aquí en Europa. Y ellos dicen que no, ¿eh? Ojo que Guindos dice que no. Están distribuyendo los pasivos y hay Claro. productos de la deuda pública o fondos monetarios que están dando en el corto plazo una mayor rentabilidad con un riesgo mínimo porque es el emisor que es, ¿no? Luego yo creo que la banca se está equivocando y no que se esté equivocando, sino que yo creo que va a haber un cambio de ciclo y al igual que también hay que tener en cuenta sobre los tipos de interés, también muy importante qué decisiones reales e importantes se van a tomar en septiembre, en octubre, con el euro digital, que yo creo que va a entrar en escena a final de este año, pero porque el contexto obliga, y yo creo que el ciudadano no puede estar continuamente rescatando a los bancos con este juego Ponzi de la reserva fraccionaria. Yo creo que hasta aquí yo creo que hemos llegado y tienen que sacarse de la chistera pues algún ingenio. Yo creo que va a ser los CBDC. ¿Y cómo crees que van a ser esos CBDC? ¿Cómo crees que va a ser esa transición para meter la criptomoneda del Banco Central? ¿Habrá una, hombre, digamos, una transición o cómo lo ves? Pero guionizadamente. Es que me parece muy guionizado esto, ¿no? Primero, existe una crisis bancaria. La crisis bancaria que al final
terminan siendo como rescatados con dinero público. Nos intentan decir por activa y por pasiva que el dinero público es el que está rescatando los bancos. La gente soportando una inflación, empobreciéndose y soportando una inflación que no sería desde los años 70 y 80. Pues bueno, pues lo que toca que sería pues una concentración bancaria, una cosa que ya tienen bastante avanzada, que es que el dinero físico, el dinero en efectivo, pues bueno, pues sea todo digital y que sea lo más representativo posible, ¿no? Lo más escaso posible el que el ciudadano pues, pueda tener acceso a su dinero, sacar su dinero de un cajero automático y a partir de ahí, pues los CBDC, una vez que ya no hay dinero físico y que hay una concentración bancaria, pues el sistema bancario, pues la concentración que quede, pues serán meros apéndices de los bancos centrales y bueno, y una patada hacia adelante con un ingenio nuevo llamado CBDC, que no es otra cosa que monitorizar en todo momento lo que harán los bancos centrales con nuestro dinero. Luego, vamos a ceder nuestra total libertad económica por la seguridad y de evitarnos nuevas crisis financieras que terminamos pagando nosotros, ¿no? Es muy peligroso este movimiento orwelliano de los bancos centrales y, por supuesto, el poder que van a tener los bancos centrales va a ser muy superior a los gobernantes que han puesto a esas personas en la presidencia de esos bancos centrales, ¿no? Y una cosa muy importante, no nos olvidemos que el año que viene el señor Biden quiere ser reelegido, ¿no? Y entonces eso va a condicionar muy mucho la política monetaria, ¿no? Porque está clarísimo que en el último trimestre Estados Unidos va a tener que aflojar y bajar tipos para que Biden tenga opciones de ganar la reelección. Van a hacer ¿Y lo que cómo sea va a para reaccionar mantener señora la Lagarde? gasolina baja. Eso sería importante saberlo, ¿eh? Y van a hacer lo que sea para mantener la gasolina baja y el petróleo bajo. Claro, entonces, ¿qué pasa? Me hablan de QT y automáticamente te van a hacer un juego de manos y se van a poner con el QE, ¿no? Entonces, al final, esto es una tomadura de pelo. Al final, la mejor manera de programar la política monetaria sin contar con nosotros y monitorizándonos en todo momento lo que tenemos que hacer, que es al final es el sueño húmedo de todo keynesiano, son los CBDC, ¿no? Nos van a vender seguridad por libertad y la gente, pues cuando sus prestaciones sociales pues empiecen a cobrarlas por vía CBDC o cuando empiezan a abrirse el crédito vía CBDC, pues la gente no pues terminará entrando por el aro, ¿no? Y entonces, ante eso, ¿qué alternativas hay? Clarísimamente el Bitcoin, no cualquier criptomoneda, y posible stablecoin. Y muy importante, la moneda de los BRICS, amparada por el yuan digital y soportada por oro y materias primas raras. Luego ahí pues, va a haber una disyuntiva de dinero amparado por deuda, como es el caso del dólar y el euro, y dinero amparado por oro y materias primas, dinero duro, y ese va a ser el cambio de paradigma y va a ser fascinante ver, pues bueno, pues cómo le mueven o no le mueven el trono al dólar como reserva de refugio mundial. Si me permites, Ismael, mandamos un abrazo a Jokama44, que es habitual del canal y dice que nos está viendo desde el hospital, que está por allí, bueno, por un familiar y demás. Un abrazo, esperemos que sea leve. Exacto, y sobre todo gracias por ver todo este tipo de información económica en ese contexto. Yo te agradezco mucho que sigas al día toda esta información y que veas el canal incluso en circunstancias de estar ahí. Esperemos que por lo menos te entretengamos y he visto antes que te rías bastante por el chat y me alegro sobre todo por eso. Ismael, como balance final, que ahora y media vamos a conectar con Cárpatos y yo voy a hacer una pausita también para ir al servicio 5 minutos, que dejaré un momento la rueda de prensa. Titular de Unión Europea, situación de tipos de interés, contexto económico y también te quería preguntar por los bancos de Estados Unidos. Con esto que tenemos, titular para esta reunión, por un lado, y luego bancos regionales en Estados Unidos. ¿Viene hoy más problemas para la bolsa en Estados Unidos con la banca regional? Por supuesto, esto no está resuelto y ahora el tema es que la solución que se le ha dado a JP Morgan
¿no? Prácticamente se ha quedado con lo bueno y con lo malo se ha quedado el Estado y además le dan una línea de financiación de 50.000 millones. Pues esto ya no es un problema ya de los bancos regionales, simplemente pues que el mercado pues no tiene confianza. No tiene confianza en la banca regional. Entonces, acá hay un cerrojazo en el crédito que es lo que ha permitido que los tipos de interés suban 1/4 de punto y las próximas subidas sean 1/4 de punto. Hay un credit crunch clarísimo en Estados Unidos y al final lo que va a influir principalmente en el devenir y las decisiones que tome el Banco Central son las decisiones que toma la Fed, y la Fed va a estar muy condicionada con las próximas elecciones que tiene el año que viene el señor Biden, que para eso ha hecho su apuesta por la señora Yellen y por el señor Powell, y tiene que ganar la reelección, ¿no? Pero la realidad, ¿cuál es? Que los bancos regionales americanos son el canario en la mina de la próxima crisis financiera, y eso es inevitable. Y ahí, ¿cómo va a ingeniarse el señor Powell para darle satisfacción a su jefe? Pues ya se verá, ¿no? Ya veremos. Está clarísimo que la quiebra de Silicon Valley Bank, Signature Bank, First Republic Bank y el siguiente que va a ser PacWest y suma y sigue, que bueno, acá llega a acumular un desplome de un 8,5%, pero sigue bajando 2 dígitos ahora mismo. Lo que es reseñable, si nos centramos en este último banco, el banco PacWest, ¿no? Es que uno de los motivos del descenso de este y otros bancos regionales es que es la tendencia, ¿no? De cómo los activos de préstamos sobre bienes inmuebles comerciales que tienen este tipo de banco, ¿no? Y claro, esta tenencia de activos de préstamos sobre bienes inmuebles comerciales pues están muy perjudicados por esta política de subida de tipo de interés, ¿no? Que sigue realizando el Banco Central norteamericano, parece que va a parar, y eso lógicamente va a tener una consecuencia en la banca europea. Vamos a ver qué pasa con Commerzbank, vamos a ver qué pasa con Deutsche Bank, vamos a ver qué pasa con Monte dei Paschi, ¿no? Y vamos a ver qué pasa con algunos bancos españoles, ¿entiendes? Que yo no quiero dar ningún nombre de ninguna provincia catalana, pero que bueno, que parece que están reaccionando, y bueno, y también de alguna provincia malagueña, que también parece que están reaccionando mal a esta restricción del crédito, a esta crisis bancaria. Y bueno, y es que los cálculos de Bloomberg están ahí. Las pérdidas que acumulan los 4 bancos quebrados en Estados Unidos son de 54.000 millones de dólares, que no estamos hablando de cualquier tipo de dinero. Y me vas a dejar recalcar aquí que esto yo creo que es muy reseñable, que Blackstone ha vuelto a limitar los reembolsos de los inversores, ¿no? De su fondo REIT en abril, ¿no? Blackstone ha estado pues ejerciendo su derecho a bloquear los retiros de su fondo REIT de los inversores desde noviembre, después de que las solicitudes superaran un 5% predeterminado del valor liquidativo del fondo, y hasta ahora pues se han pagado 11.200 millones a inversionistas que han estado solicitando rescates desde noviembre, y lógicamente eso también ese tipo de actuaciones por parte de Blackstone también, pues bueno, pues me hacen en recalcarme, ¿no? Que es el canario en la mina, ¿no? Es decir, que es inevitable que el sector inmobiliario comercial se lleve por delante y cree una crisis de confianza importantísima en Estados Unidos. También lo hay en Suecia, también lo hay en el Reino Unido. Y bueno, y al final, pues veremos, esos contagios de confianza bancaria pues llevan consigo a crisis bancaria, pero vuelvo a decir, ya tienen la solución, nos van a convencer con ellos, sobre todo después de verano, se llaman CBDC, y eso es privacidad que vamos a perder por seguridad, y los ciudadanos tienen que ser conscientes de que ese movimiento inmobiliario por parte de los bancos centrales es muy peligroso, porque automáticamente ya no seremos propietarios de nada, porque si no tenemos dinero, no tenemos capital, no tenemos nada. Pues nos quedamos con este mensaje, Ismael. Como siempre, un placer tenerte por aquí. Un abrazo muy grande y pronto espero de que desarrollemos más en profundidad. Cuídate mucho, Ismael. Un abrazo. Pues un abrazo muy fuerte a ti, Héctor, y a todos los que nos ven y escuchan. Y nada, hasta la próxima, ¿eh? Un abrazo a todos muy fuerte. Hasta la próxima. Un abrazo. Bueno, José Luis Cárpatos, director de Serenity Markets, como ayer, otra vez, reunión de Banco Central Europeo en este caso. ¿Qué te ha parecido? Además de aburrido, que seguro que te ha aburrido, porque yo vamos, creo que son malas horas, además también, hora de la siesta aquí en España y demás. Además de aburrido, ¿qué titulares podemos sacar de este encuentro de
de Christine Lagarde, ¿no? Yo creo que nada esperado y además otra vez el mensaje de la banca resiliente, fuerte, nos olvidamos de Europa, aquí no pasa nada. ¿Cómo has visto esto? Sí, bueno, aburrida y larga. Yo no sé cuánto lleva esta señora, lleva mucho tiempo, lleva más de una hora, ¿no? Es tremendo, ya me he desconectado. 45 minutos lleva ya, más de 45 minutos. Sigo pensando que debería estar con los comunicados. Yo no sé esto qué, pero bueno. Me parece que, a diferencia de Powell ayer, no se ha metido en ningún lío, eso es lo primero, mucho más prudente y poco a poco parece que lo hace mejor que él, porque, Que ya, bueno, no es que bueno, tenga una tarea fácil, pero, pero es que tiene el listón bajo realmente, ¿no? Sigo pensando que lo de ayer fue lamentable, ¿eh? Y no soy el único, no soy el único. ¿Te acuerdas lo que estábamos hablando cuando te decía... Pero este señor, ¿cómo dice esa frase de que todo va bien en los bancos? ¿Cómo dice todo eso? Y minimiza y a las 2 horas mira lo que pasó. sí. Menos 40% todos los bancos, bueno, todos no, pero un montón de bancos regionales. Y ahora estamos bajando por eso, porque el mercado no ha hecho mucho caso a lo de Christine Lagarde. Bueno, ella no se ha metido en ningún lío y el mensaje que han transmitido, nos guste o no, yo creo que es que no tienen otro. 25 puntos básicos reconociendo que había gente que pedía 50, está claro, Bundesbank, bueno, ya sabemos quiénes son, Los pero holandeses también está sí. claro que no tienen la mayoría. No la tenían cuando estaba Super Mario y no la tienen ahora tampoco. Entonces, está claro que ellos han protestado y querían 50, pero la mayoría pedía 25 un poco pues, por ser más prudentes, por la crisis bancaria y cómo están las cosas, pero ha intentado transmitir de una manera mucho más prudente que Powell y mucho más elaborada que no van a hacer pausa. Pero es que, ¿qué pueden decir, Héctor? Si es que mira cómo está la inflación de la eurozona, es que no pueden decir otra cosa, están completamente atrapados. Creo que la actitud que han tomado es muy prudente y muy razonable, pues subir lo menos que se puede subir para que puedan seguir lanzando el mensaje de que no se va a generar una pausa, que puedan seguir teniendo la puerta abierta, pero tampoco quieren cargarse la economía estilo Reserva Federal. Aún así ya estamos en el 4, creo que con esta subida creo que es el 4% ya. 3,75 en tipos de interés. 3,75, ¿no? Bueno, pues tenemos más margen, pero yo me he quedado con la... A ver, el mensaje principal es ese. La inflación está muy alta y por lo tanto no podemos decir que esto se acabó. Un tema muy importante, supongo que lo habréis hablado ya en el programa, eso de que van a parar las recompras y todas estas cosas, las reinversiones, mejor dicho, ¿no? Que Lo decía en el hacen... comunicado. Sí, cerca de 25.000 millones de euros al mes, bueno, eso es importante también. El mensaje es ese, no podemos hacer pausa porque no podemos, tenemos que seguir subiendo, pero vamos a subir más flojito para que no se tuerza nada. Reconoce la estanflación, lo ha reconocido claramente, ha dicho que el consumo puede tener algún problema, aunque luego ha dicho que como los salarios están persiguiendo mucho la inflación, que eso podría compensar. Ha dicho que el sector industrial también tiene problemas. En suma, ha reconocido lo de la estanflación. Creo que, ya te digo, que de una manera pues bastante razonable. Pienso que ha cometido el mismo fallo de Powell, que es seguir insistiéndonos en que el sistema bancario es tan sólido y tan todo eso. Ahora mismo le podríamos poner un gráfico ahí. Si fuéramos un periodista de estos, yo es que me levantaba con un gráfico impreso diciéndole, ¿y esto qué es? Doña Cristina, ese gráfico que hay por ahí circulando de cuánto dinero ha salido de los depósitos De Europa. bancarios europeos, que Sí. es tela marinera, nunca en la historia se había visto nada igual. Es absurdo decir que la crisis bancaria es mínima, que está muy localizada. Creo que ahí han fallado. Pero bueno, en general, yo me quedo con la sensación de que mientras que me preocupa muchísimo la Reserva Federal, porque veo un presidente muy talibán y a unos consejeros más perdidos que un pulpo en un garaje, veo al Banco Central Europeo dentro de lo que cabe más centrado y con más flexibilidad. Me da la sensación que si el Banco Central Europeo tuviera que decir tengo que parar, tal y como se ha visto claro en Estados Unidos, ¿no? Que había que parar, ellos lo van a hacer antes. Me da la sensación que son más flexibles y menos talibanes, quitados algunos consejeros que todos conocemos bien, que el conjunto de la Reserva Federal, que cada día me preocupa más, ¿eh? Cada día me preocupa más, les veo tremendamente perdidos. Aquí, pues un poco mejor.
En suma, para los mercados, francamente creo, Héctor, que no va a haber ninguna repercusión. Todo estaba esperadísimo y ahora mismo lo que estamos es Es el foco en otro lado. masticando El foco está en otro el lado. trompazo de los bancos regionales. De hecho, mira, Y yendo a los bancos regionales, un momento, José, porque última hora ha abierto PacWest Bancorp en el mercado de Estados Unidos, cae un 45%, está pausada en este momento de cotización por alta volatilidad, y ahí es donde está el foco, más allá de Lagarde, el foco obviamente hoy va a estar en esta apertura y en PacWest, que probablemente sea el siguiente cadáver del armario, ¿no? sí, sí, con toda seguridad. Entonces, bueno, hombre, yo te recuerdo que tanto Banco Central Europeo como Reserva Federal hablan mucho, tienen que hacerlo, pero ¿tú recuerdas cuando Credit Suisse estaba cayendo, como ambos bancos centrales tuvieron reuniones y estuvieron dejando muy claro luego en las actas que la Reserva Federal no habría subido tipos si llega, cuando tuvieron la reunión esta, no, la anterior, si Credit Suisse no hubiera estado el tema solucionado o no estuviera el tema, y el Banco Central Europeo fue el que estuvo presionando y volviendo loco al Banco Central Suizo para que lo arreglara. De hecho, el Banco Central Suizo llegó a protestar y dijo públicamente, tenemos unas presiones de un banco central extranjero, eran ellos. Entonces, a mí me da la sensación que si este lío sigue, el Banco Central Europeo va a parar por sorpresa, lo tengo clarísimo, y la Reserva Federal no lo tengo clarísimo, Héctor, y eso es lo que me preocupa, porque no lo Sí. tengo nada claro. Esta gente se ha metido es que es como si fueran, que no lo son, pero como si fueran políticos que si de derecha, que si de izquierda, y tienen que tomar las decisiones casi ya más por ideología que por lógica, y pongamos como ideología pues una serie de pensamientos automáticos que tienen con la economía. Yo estoy muy preocupado, porque yo he visto a Christine Lagarde diciendo que la economía Sí. va flojita, y sin embargo vi ayer a un señor diciendo que no va a haber recesión. Y que sus compis dicen que sí. Y que sus Y que sus compañeros. compañeros dicen que sí, pero que están equivocados, que no tienen ni idea. Y que los bancos están mejor que estaban a primeros de marzo. Yo sigo pensando que le dieron algún copazo de orujo, algo ya de buena mañana, no sé, ya sé que se le fue un poco como las ideas. Vamos a ver, al Banco Central Europeo le condiciona mucho lo que hace la Reserva Federal, es evidente, ¿no? Tienen una capacidad de correlación y de contagio enorme. Les viene muy bien que ellos vayan a parar, les viene muy bien porque les puede dar la excusa, si ven las cosas mal lo van a hacer. Entonces, a mí no me preocuparía nada el Banco Central Europeo, tal y como les he visto hoy, con sus defectos, con sus historias, con que creo que siguen minimizando la crisis y tal, pero yo les veo más o menos una línea coherente, y el problema está con la Reserva Federal, que claro, su presidente dijo ayer que no pasaba, que el sistema bancario era sólido. Entonces todo esto que está pasando ahora, supongo que acabamos de inventar. Si no tuvimos bastante con la inflación transitoria, ahora es una crisis bancaria transitoria y un enfriamiento transitorio económico que vendrá después, y un presidente transitorio que nos va a hacer la Pascua a todos, y todo es transitorio. Entonces, Powell le vamos a cambiar el nombre, le llamaremos Transitorio Powell, por ejemplo. Creo que va a ser el nuevo mote que le voy a poner, Transitorio Powell. Todo es transitorio. Ahora la crisis bancaria es transitoria. Ya lo hemos arreglado, dijo ayer. Ya lo hemos arreglado a las 2 horas, menos 40%. No, pero Es que fíjate, José, el KRE, que es el ETF de sectorial regional de Estados Unidos, está cayendo ahora un 5,5%. Un Dios santo, Dios 5,5%. santo, Es Dios que. santo. Es que no se entera de nada. Sí, yo ayer por la noche, bueno, y esta mañana no podía evitar sonreír. Me gusta bastante ver el Twitter de Zero Hedge, Sí. siempre lo recomiendo. Se meten mucho en política, eso, y que yo eso me lo salto, pero cuando se centran en la economía son muy bordes y están toda la noche pitorreándose literalmente de ese comentario de todo va bien, y a las 2 horas llega el desplome, ¿no? Pero es que no es para menos. Las críticas son muy descarnadas, las que hay, evidentemente, que no se publican, no se reconocen en público, pero te puedo decir que en Petit Comité esta mañana, más que esta mañana, hace unos minutos, que se acaban de levantar algunos. Bueno. Y tú que tienes contactos en Wall Street, pregunta y verás. La gente está que trina con este hombre y con las tonterías que dijo ayer. En Zero Hedge se llegó a decir
en plena reunión me reía mucho, decían, por Dios, que se calle este hombre, lleva 2 horas destrozándolo todo. Sí, sí, No sí, sí, estuvo sí. 2 horas, estuvo solo una, pero que se calle, que lo está destrozando todo, que no está dejando nada en pie, ¿no? Y bueno, pues este sería un poco el balance. En suma, han pasado las reuniones de los bancos centrales, el mercado no ve red de seguridad con todos los problemas que tenemos y pues no nos debe extrañar que, pues sí, tenemos Eurostoxx menos 0,63 y el SP 500 pues menos 0,63 también. Y los bonos pues aguantando. Al final, fíjate que con una subida de tipos en ambos lados, los bonos americanos ahora mismo, no tengo el dato, pero estaban en el 3,33, el bono americano a Sí. 10 años, bajísimo. Recuerdo que los tipos están a 5,25, o sea, 2 puntos menos, blanco y en botella. Y yo creo que la conclusión conjunta de ambas reuniones sería: va a haber errores de política monetaria de la Reserva Federal de una manera o de otra, ya los estamos teniendo, que van a generar posiblemente pues que el mercado cada vez le anticipe más que van a tener que bajar los tipos, por mucho que él diga que no. Pero es que a las pruebas me remito. Nos vamos a quedar mirando ahora mientras van cayendo bancos regionales, porque van a caer, Héctor, van a caer, o sea, no te quepa ninguna duda. Cuando el mercado dice ya voy, Greenspan fue muy claro respecto a eso. Eh, el paradigma siempre era la economía dicta las normas y la bolsa le sigue. Greenspan Sí. rompió eso y dijo, de eso nada. Si la bolsa se cae, luego la economía es la que se cae detrás. Si tú vas a por un banco, te puedo asegurar, si el mercado va a por un banco, te puedo asegurar que acaba cayendo. Y te digo que Y vamos el a ver. FEDIC va a ser el enterrado, va a enterrar más bancos que en el cementerio de la Almudena, muertos, ¿eh? Sí, O sí, sí. sea, a este paso Sí, no sí, sí. va a seguir esa Yo, dinámica. yo creo que si no se toman esto en serio, la posibilidad de que caigan, fíjate qué cifra te voy a decir, 100 bancos regionales es totalmente posible, muy posible. Es muy posible. Hay algún estudio por ahí bastante bien hecho y bastante profundo que cree que alrededor de 150 podrían llegar a caer. En la crisis del 2008 cayeron 157 bancos. Y sobre todo, hay otro tema del cual nos hemos olvidado y esta mañana pues se ve por las redes de analistas americanos multitud de gráficos que le recuerdan a Powell que sí ha oído hablar de la exposición de los bancos regionales a los activos comerciales basados en oficinas. Que sí ha oído hablar de eso. Creo que no, creo que no, porque eso está ahí. Se sigue sin hablar de eso, pero pues tú mismo. Esta semana se ha tocado mínimos históricos, a ver, mínimos absolutos desde el COVID de ocupación de oficinas en Nueva York, San Francisco, algún que otro sitio más. Literalmente hay que reconvertir esos edificios en otra cosa porque como oficinas no se van a poder. Fíjate, hasta en la prensa suiza, como sabes, yo la leo porque bueno, tengo Sí. muchas relaciones con el país y demás. eh, eh, la prensa suiza, creo que fue ayer, hablaba de eso, de hasta en Suiza, que está un poco como más lejos de toda esta película, que los activos comerciales de oficinas, solo hablaba de oficinas, que el problema está ahí nada más, Sí. que se acabó lo que se daba, que había que pensar en otra cosa. Y al final yo veo, por ejemplo, aquí en el barrio donde vivo, en España, me llama mucho la atención que ya he visto reconvertir bajos que estaban de oficinas y que se quedaron vacíos y que nunca se rellenaron, han pedido licencia y los han convertido en esto que está ahora de moda, no sé cómo se llama, loft, creo que se llama, Sí, esto el de... loft, que es espacio como de trabajo y puede ser casa también, Eso es, vivienda. hay que pedir licencia para hacerlo y tal, me parece que se están concediendo con tal de que se ocupen y ya hay muchos bajos que están convertidos en vivienda. Entonces, ese es otro problema que tienen ahí los bancos regionales y de los cuales ayer pasamos de puntillas. No sé, yo estoy muy sorprendido. Yo no sé si fue un exceso de confianza o si nos tiene un poco de... Cree que somos un poco tontos los que estamos detrás de la pantalla escuchándole, ¿no? Y que vamos a creer que porque él nos diga que el sistema es sólido, eh, es que es al revés. Yo cuanto más lo diga, más me preocupo. Sí, la verdad
Que sí, que hay que pensar esto. Pero fíjate, con respecto a Nueva York, lo que decías de la ocupación de oficinas y del problema que tienen de reconvertir, el alcalde demócrata Eric Adams, además de tener el problema con las ratas, que ya te digo que es horrible el problema que tienen de salud pública con las ratas primero allí. con los chinches y ahora con las ratas o con las dos cosas a la vez. No sé Sí, es horrible lo que tienen en Nueva York. Yo ya te digo que me he cruzado muchísimas allí, o sea, es un problema horrible. Pues también tiene un plan que me comentaban que ha desarrollado con este problema de que el 50% de la ocupación de oficinas está completamente vacío, es decir, el 50% de los edificios está inutilizado, cosa que es un problema. Y tenía un plan que ya veremos, pero por lo menos son buenas intenciones y veremos si los lleva a cabo, si no, de reconvertir esas oficinas en inmuebles, en residencias, ¿no? Para evitar, primero, para el problema de la vivienda, el problema de oferta tan fuerte que tienen, porque los alquileres están súper disparados y la compraventa igual, para hacer que el mercado del alquiler y también de compraventa se reajuste, y para evitar el tema de las oficinas. No sé si esto va a ser una solución, desde luego, y no sé hasta dónde se va a llegar, no sé si es un arma electoral, no sé si llegó a las elecciones en su momento y las ganó con esta hoja de ruta, pero bueno, ya veremos, ¿no? La intención ahí está. Es una buena idea, mala no es. Desde luego, algo habrá que hacer para eliminar ese problema, y que es un poco lo que se está haciendo aquí. Pero seguir insistiendo en que se van a ocupar las oficinas, ya ha pasado mucho desde la epidemia, está claro. Yo no voy a volver a una oficina, te lo aseguro. Ni yo. Yo sigo en mi casa, como se puede ver, y no me voy a mover. Me puedo cambiar de casa, pero yo no vuelvo a una oficina en mi vida. Quizá me queden menos años que a otros, a ti te quedan más, pero yo lo que me queda, desde luego, que no vuelvo. Eso te lo aseguro. Sí, no, es un problema muy, muy severo que tienen y veremos. A mí me comentaban todos los expertos allí en Wall Street lo mismo que dices tú y lo que llevamos repitiendo en este programa mucho tiempo. Y es el problema del crédito, del real estate comercial, que se puede acentuar más en el otoño de este mismo año. Me comentaban también pues, por ese efecto retardo con la subida de tipos de interés, las presiones que está viendo la banca regional y que seguramente después del verano empiecen a destaparse más muertos debajo de la alfombra, ¿no? Yo qué sé, Claro, yo soy muy prudente con esto. Y es que al final la consecuencia, y Lagarde lo ha dicho hoy también, es que la consecuencia de todos estos líos de los que estamos hablando es que el endurecimiento de las condiciones de crédito empieza a ser espectacular, tanto en Estados Unidos como aquí. Y eso, yo no me cansaré de repetir, lo dijo ayer Powell, eso sí que acertadamente, lo ha dicho hoy también Lagarde más o menos, eso equivale a subidas de tipos de interés. Exacto. Lo que pasa es que Lagarde ha dicho lo mismo que Powell, que no sabe cómo cuantificarlo, eso es un error. Tú no puedes decir eso. Yo sí, tú también, pero ella no. Y Powell tampoco, que lo han dicho los dos. Hombre, por Dios, que tienes una legión de economistas. No creo que sea tan difícil simular los efectos macroeconómicos de este endurecimiento, hacer simulaciones y decir, pues esto equivale a 75 puntos básicos, que en Europa es a lo que equivale. Es como si estuviéramos al 4,75 ya. Fíjate, aproximadamente. es tremendo, ¿no? Una última cuestión que nos dejaba Ruralico para ti, que es habitual del canal y es suscriptora más aquí, así Saludos que un abrazo y ya lo sé, saludos para él. Claro que sí. Dice, José Luis, ¿no puede ser que la Fed le interese que se quiten del medio estos bancos de malas prácticas y sanear el sector? Pues mira, me parece una pregunta tremendamente inteligente y te voy a contestar, Ruralico, de una manera muy sencilla. Mientras me estaba Héctor haciendo las preguntas y hablando de este tema, en esa especie de segundo plano que siempre tenemos en la cabeza, yo estaba pensando, lo que van a hacer es cargarse a la banca regional y regalársela a los JP Morgan y todo esto. A lo mejor es eso lo que quieren, a lo mejor lo que están haciendo es una limpieza estilo cajas de ahorro españolas y nos las cargamos a todos y que se quede esto más... Hombre, puede que eso sea una intención oculta, desde luego, si se supiera que eso es real, se les iba a caer el pelo, pero eso no se puede hacer. Pero que lo tengan en el fondo de la cabeza, pues es una pregunta muy inteligente. Y yo, hombre, no creo que sea un plan, no sé cómo decirlo, preconcebido, Predeterminado, porque sí. nadie quiere jugar con cerillas en una gasolinera, pero que puede ser que en un rincón de su cabeza digan, bueno, pues al final tampoco es tan malo, ¿no? Quitamos, hay 400 bancos regionales, quitamos la mitad, se los regalamos a nuestros amigos de los Money Center Bank, que a nadie se le olvide que hay bancos que son muy amigos de la Reserva Federal y que despachan con ellos y todas estas cosas y demás. Bueno, tú conoces más la vida norteamericana que yo y puedes contar más de estas cosas, pero... ¿qué os creéis? ¿Que el de Goldman no está reunido cada 2x3 con ellos y el de JP Morgan, el de Morgan Pero sin Stanley, lugar a todos dudas, estos, ¿no? sin lugar a dudas. Vamos, y hay unas filtraciones que tienen son siempre importantes. los beneficiarios de todos estos líos. Es más, José, fíjate, ayer el Goldman Sachs en la previa, que también sé que te llegó el informe,
en la primera parte del informe de Goldman es un calcado de lo que dijo en el comunicado de la Fed. O sea, es que es un calcado prácticamente de lo que dice. Sí, están completamente en contacto. Ya sabes que son unos pocos bancos los que tienen la capacidad de actuar como, decirlo de alguna manera, como primarios dentro del mercado de la deuda, también, por ejemplo, tiene una serie de prebendas. Entonces, pues no lo descartaría. Creo que es una pregunta muy seria y que puede que tenga razón. Puede ser. Nunca lo sabremos, pero puede ser que no estén tan duros como en otras ocasiones para solucionar los problemas, pues porque piensen que, bueno, que a fin de cuentas, pues van a acabar en manos de los grandes, se los irán repartiendo, tampoco es trágico. El problema está en que históricamente se ve que hay un momento en este tipo de cosas donde tú no puedes controlar cuando algo que de momento no es sistémico, es muy preocupante, pero no es sistémico, pasa a tener la consideración de sistémico. Eso es muy difícil de controlar. Es como intentar controlar un incendio en un bosque, que más o menos lo tienes controlado, pero de repente te cambia el viento, las llamas se extienden a no sé dónde y se te monta un incendio de proporciones siderales. Entonces, por eso yo creo que no es un plan preconcebido, porque es muy peligroso este juego, pero yo desde luego creo que esto puede pasar a sistémico. En Europa lo hemos visto. Credit Suisse cuando casi cae, Deutsche Bank cuando empezaron a acorralarlo, ahora han aflojado otra vez, le han quitado la soga, pero lo han intentado acorralar en muchas ocasiones. Sí. En muchas, no en una, sino en varias. Y lo de Credit Suisse fue tremendo, lo de Credit Suisse fue un acoso y derribo durante mucho tiempo. Entonces, el que un JP Morgan, Goldman y tal estén exentos de todo, eso es una tontería. Lehman también era como ellos. Yo te puedo asegurar, hay que acordarse del pasado. Yo lo he vivido, yo he vivido lo de Lehman y yo te puedo asegurar que era casi imposible que una sola entidad financiera en el mundo de un cierto calado que no tuviera derivados con ellos, algunas colaterales, contrapartidas, relaciones con ellos, todos teníamos relaciones con ellos. A todos nos afectó en mayor o menor medida. Entonces, si cayó Lehman, ¿por qué no van a caer estos? Esto me recuerda a los estructurados que se hacían en aquella época. Aprovecho para decir que ojo con los estructurados, que no me oigan los bancos, ojo con los estructurados. Warren Buffett tiene una opinión sobre los estructurados muy divertida, que la ha dicho en alguna que otra ocasión, y nada favorable. Vamos a dejarlo ahí. Se crearon unos estructurados que eran: si Goldman, JP Morgan, Lehman y no sé quién más no caen nunca más de no sé si era un 40%, no sé qué, tú te llevas no sé qué pedazo de rentabilidad durante no sé cuántos años. Y eso se vendía, Héctor, como churros. Todos los que estaban en la lista cayeron más de lo que estaba previsto, y en el momento que te vendían el estructurado parecía imposible. Me acuerdo perfectamente que yo decía, pues hombre, yo no voy a suscribirlo porque soy antiestructural de toda la vida, pero yo decía, hombre, pues no está mal, ¿no? Porque es muy difícil que eso pase, jolín, muy difícil, pasó en todos. Y uno incluso, pues, desapareció. Entonces, por eso te digo... La memoria hay que tenerla activa. ¿Eh? La memoria, digo que hay que tenerla activa siempre. La memoria siempre hay que tenerla activa, sobre todo cuando venimos del sector financiero y de una experiencia previa que nos puede dar pistas. No que vaya a ser igual, ¿no? Pero nos puede dar pistas. Todo eso de... El BBV no puede caer, el Santander no puede caer, yo qué sé, VS no puede caer. A ver, es muy difícil, pero como poder caer, puede caer cualquiera. Es cuestión de que te acorralen. A todos, antes de caer, los han acorralado. ¿O es que al Popular no le acorraló el mercado? Sí, hay una mala praxis bancaria, una mala gestión, pero después viene un acorralamiento. Exactamente. Pero el mercado aquí, a la yugular, zas, 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 y al final ya no tiene remedio. Entonces, bueno, a mí me parece un juego peligroso, pero en este momento se nos han despejado todas las incógnitas. Ya no van a subir, ya no tal, y ahora vamos a depender pues, de esa interpretación de los bancos regionales. Si quieres que diga también una interpretación de mercado un poco sui generis, me sorprende que el mercado, bueno, no me sorprende tanto porque sabes que últimamente yo estoy más lateral, medio alcista que otra cosa. Me sorprende mucho lo que está aguantando todo el chaparrón regional, ¿eh? Sí. Sí, el mercado en general. 0,56. También porque está sustentado por pocos valores, ¿eh? Esto hay que tenerlo en cuenta, que las grandes tecnológicas están haciendo como de soporte gigante, ¿no?
Mira, sin embargo, el pobre Russell, que algunos de los bancos regionales están ahí y ese se está cayendo al -1, y si te miras el ratio entre el Russell y el SP500 directamente te tiras por la ventana, porque Exacto. es una línea así cayendo constante. Bueno, puede que piensen eso. También hay que tener en cuenta que el gran operador que está muy expuesto a bolsa lleva mucho tiempo comprando gran capitalización, AMA, Ujú. sobre todo gran capitalización tecnológica, pero también gran capitalización de otras cosas. Entonces, este tipo de compañía les pilla como más lejos, siempre que no afecte gravemente a los bancos grandes. Si un solo banco grande empieza a contagiarse, ahí se monta la de Dios es Cristo. Mientras no sea así, pues ya ves, el otro día te decía que yo no habría cortos ni borracho, pues por una vez he acertado. Para una que acierto, presumo. Hombre, a ver, Luego fallo. cuando se tiene que sacar pecho se saca, José. O sea, todo es así. Es una broma. Sí, sí. Me equivoco siempre en el 80% de las previsiones, pero no sé, no lo veo yo muy claro esto, ni para allá, ni para Ni acá, para no adelante sé, ni para esto atrás. está... Sí. No, no, esto está para estarse quieto y guerra de guerrillas, intentar hacer cosas a corto y a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. El caso es que cada vez pasa más tiempo desde que tocamos los mínimos. Sí. Y a mí que me gusta mucho el tema de pautas, tantos meses desde los mínimos, hay muy pocas excepciones en los que no fueron esos los mínimos. 2002 Estamos quizá, ¿no? hablando de octubre. 2001-2002 sería como la gran excepción, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. Estoy contigo. Estoy contigo que es verdad que el patrón histórico, la estadística, juega a favor de mercado lateral. Esa es la realidad. Esa es la realidad. En fin, José, que como siempre un placer tenerte por Nada, aquí comentando igualmente. todo. Ahora cerraré... Me vuelvo Sí, al trabajo. Ya hemos descansado un poquito contigo, me vuelvo al duro trabajo. Que no muy paro, bien. no paro. Pues a tope. Por cierto, seguid a Cárpatos en su canal de YouTube, por supuesto, y también en Serenity Markets, que está toda la información ahí al minuto. Os recomiendo que lo Sí, por sigáis. favor, @José Luis Cárpatos, canal de YouTube, apuntaros, que es gratis y me viene Eso. muy bien y al canal de YouTube de Héctor también, no solo en el Twitch, que el algoritmo de YouTube es cruel con los que Ahí. somos más pequeños. Es Ahí. cruel. Cada suscripción nos viene muy bien, muy Hay que hacer bien. un frente común, José, para decir suscribiros a nuestro canal. Hay que hacer el frente común. Sí. Claro que sí. A algunos no les hace falta, que tienen de sobra, pero otros nos quedamos más cortos. Ahí, ahí. Un abrazo, Bueno, José. Cuídate bromas mucho. aparte, que nada, que muchas Sí. gracias a todos y que son muy amables. Siempre en tu canal hay gente de mucho nivel y da gusto estar siempre. Claro que sí. Pues oye, te esperamos pronto. Un abrazo. Cuídate y ánimo con la tarde. Hasta la vista, chao. Hasta pronto.